¿Cómo está, doctor? Buenos días. Muy buenos días con cada uno de ustedes. Bienvenidos a otra clase de historia. Eh, bueno, esta vez vamos a revisar la semana 4 del material de trabajo. Como pueden ver ahí en pantalla, si no lo tienes en físico, sacarlo en virtual. Buenos días a esa gente que usa el chat siempre, a Alejandra, Sofía, Renzo, Gina, Jennifer, Camila, Jean, Omar. Pues vamos a hablar después, más adelante, del Islam, ¿no? Ese nombre es de Medio Oriente, la mezquita de Omar, por ejemplo. Bueno, una vez más entonces, buenos días. Vamos a revisar en esta clase todo lo que corresponde a las culturas prehispánicas. Ya sabes, antes, hispanos, españoles, antes de los españoles. Saca tu material en virtual o en físico, porque eso es lo que básicamente vamos a trabajar. Vamos a subir ahora la presentación de la clase. Y bueno, horizonte temprano, intermedio temprano, horizonte medio. Tú ya sabes que el que hizo esa periodificación, ¿cómo se llama el que hizo esa periodificación? A ver, esa gente que está atenta aquí en la clase, que está despierto todavía el domingo en la mañana, buenos creyentes. ¿Quién es el que divide en horizontes intermedios la historia del Perú prehispánico? ¿Alguno recuerda? Eso pregunta la prea. Dale, ¿cómo avanzamos? ¿Quién sabe? Creo que eso está mal. Vamos a poner un poquito. Muy bien, gracias, Omar, Gabriel, Jean, Camila, Renzo. John Rowe, sí, no te vayas a olvidar, cerámica, ya bueno. Y justamente en esta clase te vas a dar cuenta por qué él va a mencionar eso. Bueno, siguiendo con esta idea, para toda la clase, parece chiste, pero es anécdota. Este es el mapa del Perú, ¿bien? Por el norte, ya sabes, colinda con Ecuador, Colombia, por el este, Brasil, Bolivia, por el sureste y Chile al sur. Y bueno, todas las culturas de las que vamos a hablar ahora en esta clase están ahí, están dentro de este territorio, en su mayoría, en todo caso. Este es el momento donde uno de ustedes participa. ¿Dónde está Chavín de Huanta? Porque la clase arranca con eso. Vamos a la diapositiva. Sí, a ver, características del horizonte medio. ¿Es importante que te las aprendas? Sí, sí, porque te van a ayudar a resumir todo el periodo. Ya sabes que dentro de eso, de cada periodo hay culturas. En este caso estamos arrancando con el horizonte temprano. Para poder recordar algunas cosas previas, lítico se parece a las características del paleolítico superior, arcaico e inferior son similares a las características del mesolítico en historia universal, aunque se diferencian en el clima. Y en el arcaico superior también son las mismas características, salvo que para el caso peruano, recuerda, no hay cerámica. Al menos como estamos siguiendo esta manera de contarte la historia aquí en la pared. La cerámica ya aparece completamente aquí en este periodo para Rowe, que es el horizonte temprano. Es un solo estilo cerámico que va desde el norte en Cajamarca hasta lo que vendría a ser el norte de la actual frontera de Inca, ¿no? Para que te das una idea. Entonces, características generales número 1, Chavín como síntesis cultural. Ello ya lo había dicho, ¿no? Solo que con otras palabras. Que la cultura Chavín es la cultura matriz de los Andes centrales, o sea que a partir de Chavín, matriz madre, de partir de Chavín nacen las demás, y eso es cierto. Posteriormente a la desintegración de la cultura Chavín o su desaparición, que por cierto duró 1000 años, para que te hagas una idea de espacio temporal, Lima como ciudad tiene 480, 470 años aproximadamente, fue fundada en 1537, 38, entonces, por ahí ya no tiene muchos años en todo caso. Chavín tuvo un periodo de vida aproximadamente de 1000 años. O sea, Lima ni siquiera lleva la mitad de lo que tuvo, digamos, influencia Chavín o lo que estuvo activa. En ese sentido, el único detalle, y lo vamos a ver de repente más adelante, que se le hace a la teoría de Julio César Tello, es que Tello decía que él veía mucho en la litoescultura de Chavín, Tello veía muchos animales de la selva. Entonces él decía que muy probablemente venían de una cultura desaparecida de la selva, la cultura arawak. Y esa es la única corrección que se le va a hacer a la teoría de Tello, porque como ya hemos visto en la clase de la semana antepasada, la última clase de historia del Perú, los primeros templos, en lo que llamamos Perú en la actualidad, aparecen en la costa. Entonces de la costa, toda esa tecnología que se va a crear en el arcaico superior va a ser llevado a la sierra, y es Chavín de Huántar el lugar que lo va a
llevar a su máxima expresión, dándole vida a todo un periodo que es el horizonte temprano, así que temprano como nosotros nos hemos levantado para poder hacer la clase de ahora. Bueno, la característica número dos es la aparición de la cerámica, creo que ya eso hasta te lo da hace rato, que lo voy repitiendo. La número tres, difusión de las edificaciones escalonadas, sí, esas formas como aparecen en Caral van a comenzar a ser repetidas. Y recuerda, ¿no? En la costa generalmente los templos están construidos con adobe, mientras que en la sierra con piedra. Número cuatro, homogeneidad cultural y religiosa. Sí, Chavín no solamente difunde un solo estilo cerámico, ¿no? Sino que también va a venir a ser un principal centro de oráculo, algo así como Delfos para el caso de la mitología griega, solo que como acá no hay texto escrito, como que no podemos vacilarnos así del todo como quieran. El caso es que mucha gente va a ir a peregrinar hasta Chavín de Huántar. Y en esta clase es donde te voy a invitar a hacer un ejercicio imaginativo, porque sí, tienes que usar la imaginación también para estas cosas. O sea, pregúntate por qué alguien, por ejemplo, que ha nacido en la costa de Nica, iría a peregrinar hasta Chavín de Huántar hace 500 años antes de Cristo. O sea, primero el viaje es toda una proeza. Hace 500 años antes de Cristo. ¿Cómo le haces, loco, para ir desde Ica en la costa hasta Chavín? Porque, o sea, eso es lo que verifica la investigación arqueológica. Hay ofrendas traídas de lugares tan lejanos como Cajamarca o como Ica. Pregúntate por qué. ¿Por qué la gente iría hasta allá? Número 5, generalización del cultivo del maíz. ¿Te acuerdas de tu amigo Federico Kaufmann Toy? Él decía en la teoría aloctonista que la cerámica venía de Ecuador, Valdivia, ¿no? Y que la alta cultura habría migrado hacia allá. Aunque también es cierto que el cultivo del maíz más antiguo en Mesoamérica tiene que ver con la teoría hologenista también del Lumbreras. La número 6, perfeccionamiento de las técnicas de riego artificial. Justamente los sacerdotes Chavín, o al menos eso se piensa para poder resumirte mucho la información, van a conseguir llevar agua de un punto A a un punto B, y ese es el principal problema de estas culturas. Recuerda que la semana pasada que hemos visto Egipto, Mesopotamia, China, India, sí, esas cuatro culturas. Bueno, recuerda que la semana pasada todas esas civilizaciones que hemos visto se desarrollan alrededor de ríos. Bueno, aquí, para el caso de la geografía peruana, las culturas que se asientan en la costa o en la sierra tienen el problema siempre del agua. ¿Cómo llevar agua de un punto A a un punto B? Bueno, justamente los sacerdotes Chavín, bueno, eso es lo que se piensa, van a conseguir hacer esto, ¿no? Con canales empedrados. La jefatura como forma de organización política es una... si la parte te preguntara cuándo aparece el Estado, tú sin temor a equivocarte vas a decir intermedio temprano, el Estado. Por eso es importante tu clase de cívica. Esto no es clase de cívica, pero bueno, tienes que aprender un poquito de eso para hablamos de todo. Pero el Estado es una forma de organización mucho más compleja, ¿no? Y hay burócratas. Acuérdate, Menes, Narmer, Egipto, la burocracia se instaura con él. ¿Qué cosa es un burócrata? Un burócrata es alguien que trabaja detrás de un escritorio para la administración de un Estado, de un gobierno, de un reino. Eso es un burócrata. Ah, ya, y el Estado aparece en la costa, en el intermedio temprano. Aquí no hay Estado. Aquí lo que tenemos es una forma de jefatura como forma de organización política y social. Pero, ¿qué es eso? O sea, es una casta de gente que acumula conocimiento y ya sabes, esta gente se dedica a ver las estrellas, para solsticios, equinoccios, relacionados con la agricultura. Y además tienen otro tipo de conocimientos que, a causa de eso, le permiten organizar y administrar la vida de todo un grupo humano, de grupos humanos alrededor de un centro ceremonial. O al menos eso es lo que se entiende como una sociedad de jefatura. No es Estado. Por eso que haya todo un debate, ¿no? Respecto de Caral sobre si es civilización o no, porque se supone que después de eso viene Estado, ¿no? Entonces son temas que en la universidad y en mi facultad nos debaten mucho acá. No nos vamos a meter en desarrollo. Número 8, Chavín como principal centro ceremonial. Claro que sí, claro que sí. Chavín como principal centro ceremonial de todo este periodo. Ahora, bueno, lo interesante sería saber, ¿y dónde está Chavín? Pues, ¿dónde está Chavín en el mapa? A ver, vamos a ver. Vamos a escoger a alguien del chat, a ver si nos están escuchando. Renzo, danos un número del 9 al 10, Renzo. Vamos a ver si alguien tiene que participar, ¿no? ¿Dónde está Chavín de Huántar en nuestro mapa de Perú? Sí, ya, entonces vamos a ver. Uno, dos, tres. Muy bien, Richard Christopher, y no, en realidad Christoph, y de ahí vienen puntitos suspensivos. Richard Christopher está ahí, si no, pasa de la voz a la tutora para señalar a ese compañero que
el micro encendido. Está Richard Christopher, vamos a convertirlo en presentador para que pueda señalar dónde está Chavín Tehuantepec. Ahorita está buscando seguramente. Escucha, no está Richard. Richard, ¿estás ahí? Richard Christopher. Escucha, que no puedo bloquear, ¿no? A la gente. Sería genial. No, mentira. Ya, pero vamos a ver hacia el. Entonces, la persona que está abajo. Richard Christopher no está en aula. Pasa de la voz a la tutora. ¿Cómo se llama esta personita? Vamos a ver. Ah, el caballero Jara Quispe. Te voy a hacer presentador. Ya. Y ahí está, muy bien. Sí, bueno, vamos a llamar a su mamá y así. Oye, señala en el mapa del Perú. Cristian, mira, señala en el mapa del Perú. ¿Dónde crees tú que está Chavín Tehuantepec? El templo, ¿ah? No te vayas. No, no, el templo, el templo. Bien, entonces vamos a convertir al señor Jara en presentador. En la mano derecha de tu monitor, de tu pantalla, hay unas herramientas, entonces ahí puedes usar el lápiz para poder marcar. Ajá, a ver, miren todos, por favor. Miren cómo se mueve ese punto rojo sensualmente. Muy bien, gracias, Cristian. Ahí, donde ha señalado. Ya, muy bien. Bien, vamos a retomar el rol. Bueno, donde su compañero ha señalado, que básicamente fue acá, ¿verdad? Ya, para toda la clase. Esto es el Callao, ¿eh? Yo estoy más o menos cerca. Yo vivo en San Martín de Porres, frontera con el Callao. Una zona brava. Pero no. Ya, bueno. Am, esto es Lima. ¿Y dónde está Chavín de Huántar en nuestro mapa? Ya, bueno, a ver, para toda la clase, ¿ya? Gracias, Cristian, por haber participado. El templo de Chavín de Huántar está aquí. ¿Bien? El templo de Chavín de Huántar está ahí. Ahora, ¿por qué este ejercicio es interesante? Bueno, primero porque o sea, has nacido en el Perú, la mayoría de ustedes, en todo caso, hemos nacido en el Perú. Y, y haber nacido, o sea, no lo parece, pero tu generación debería disfrutarlo. Nuestro país tiene más del 70% de los climas del mundo. ¿Quieres hacer deportes de aventura, deportes extremos? Vienes a nuestro país. Te puedes gozar más del 70% de los climas del planeta Tierra sin salir de nuestro territorio. Puedes conocer, no sé, reservas naturales, puedes ir de cacería, puedes hacer deportes de aventura, ya lo dije. O sea, ser peruano es de la. Entonces, si tú no sabes en qué lugar están los sitios más importantes, hay gente que viene a vacacionar a nuestro país, hay gente que viene de sus vacaciones, de sus países de origen, vienen aquí. Y eso lo sabe la gente que vive en la sierra, por ejemplo, que justamente son en estos meses, más o menos, solo que como el elemento social está así. Entonces tienes que conocer dónde están estos lugares y tienes que ubicarte. Nosotros estamos, bueno, la mayoría de nosotros, es que nos sigues desde Lima, estamos ahí donde está este circulito rojo. Pero donde está que es más bonito y más pequeño, ahí está el templo de Chavín de Huántar. Entonces la pregunta es, ¿por qué alguien? Ahora, la extensión de Chavín va desde esta zona de aquí, más o menos, para que te hagas una idea gráfica, hasta más o menos acá. Todo eso es el horizonte temprano. Ahora, ¿por qué todo eso es el horizonte temprano? Lo tenía por acá. Porque hay un solo estilo. Miren, 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 miren. Miren, miren esta. Bueno, esto me lo traje desde. ¿Cómo te sonríe el alma? Eso me lo traje de uno de mis tantos viajes a Huaraz. Incisa, esas incisiones son los surcos que tú puedes ver más o menos. Espero que puedas verlo ahí. Esos son los surcos. Toda la litoescultura y la cerámica también tiene este estilo. Y así va a ser el estilo de hacer la cerámica, o eso es lo que va a proponer John Rowe en todo este espacio geográfico, en ese estrato temporal, del año 1200 al año 200 antes de Cristo, se ve la influencia de la cultura chavín. Bueno, dicho esto, entonces, ahora pregúntate una cosa, porque se ha encontrado en la recámara de las ofrendas del templo de Chavín de Huántar, se ha encontrado cerámica, como les decía, traída desde lugares tan lejanos como este. Mira acá, no te pierdas, el punto azul. Imagínate tú que nosotros somos un pueblo de Ica, del año 500 antes de Cristo, todos nosotros. Obviamente nuestra casta sacerdotal son la gente que participa acá en el chat, porque pues quieren estar a la vanguardia, siempre son así, son activos, son la gente que domina el resto del año 500 antes de Cristo. Entonces, después de una fiesta, después de una comelona, y ojo, puede parecerte una cosa muy alucinante lo que te voy a contar, pero en realidad es vida cotidiana de esta gente, el día a día, ¿no? Y además se llama historia antropológica comparada, si no me gusta lo que
te voy a contar muy probablemente era lo que sucedía, porque en la actualidad todavía pasa en algunas zonas. El caso es que Chavinte Huántar está cruzando una cordillera andina. Y una de las cosas que ha preguntado San Marcos en el examen, ya que una vez comienzas a subrayar, fíjate en la parte de ubicación en tu separata. Sí, estamos en Chavinte Huántar y subraya, ¿ya? Entre los ríos Mosna y Huachaca. Parece extraño, parece raro, pero en realidad San Marcos, en el examen general, ha preguntado por eso. ¿De qué ríos llega Chavinte Huántar? Entre los ríos Mosna y Huachaca. Además, en Huaraz, en Ancash, porque es ahí donde queda, hay dos callejones. Está el callejón de Guaylas y el callejón de Conchucos. Hace más de 30 años atrás, San Marcos se me preguntó en qué callejón queda. Todo esto son rayos, el callejón de Conchucos. En la provincia de Huari del departamento de Ancash. También preguntaron, pero creo que esto sí ya venía como otros datos más, en qué cordillera queda, porque una vez que tú cruzas una cordillera andina, ya sabes, clase de geografía, tres cadenas montañosas para formar la cordillera de los Andes. Ah, hay dos cordilleras. Está la cordillera en esa zona, la cordillera blanca y la cordillera negra, porque donde le dicen la cordillera negra no hace frío, pero no se asienta la nieve por el tipo de piedra que es. En cambio, la cordillera blanca sí se asienta la nieve. El templo queda en la cordillera blanca. Entonces, ahí donde está esa bolita roja chiquitita, ahí la más pequeñita, ahí está. Ahora, ¿por qué gente que viene desde Ica haría ese viaje? Bueno, como les decía, después de repente de una supercomelona, a los sacerdotes, las sacerdotisas de nuestra huaca. Huaca, en sentido estricto, jóvenes, es cualquier lugar sagrado. O sea, Huaca no solamente es un templo de adobe o de piedra, en realidad Huaca es cualquier lugar sagrado. Puede ser un lago, puede ser un bosque, puede ser una cueva, como la Pacarina de la leyenda de los hermanos de los hermanos Aya. Entonces, bueno, entonces, después de una festividad estamos ahí. Uno de ustedes, porque esa es la chamba, además ha sacado la cuenta y después de la reunión va a decir, ¿saben qué? He calculado que de aquí a un par de años nos va a faltar alimento. Y ahora puede parecer una conversación bastante extraña, ¿no? Pero es que acuérdense que esa es la vida de esa gente. Justamente por eso ellos controlan a la población, por eso son sacerdotes también. Entonces otro sacerdote dirá, ¿pero cómo sabes eso? Sí, lo que pasa es que ya no podemos producir más, o el problema de toda la vida, ya no sabemos cómo llevar agua del punto A, vamos a poner acá, o color, vamos a ponerlo en rojo, del punto A al punto B. O sea, ¿cómo llevas agua aquí? Porque por tu clase de geografía te vas a enterar de que toda la costa en el Perú, la gran buena parte de ella, es pampa, lo que le llaman pampas. Es tierra que puede dar frutos, o sea, puede sembrar, pero falta agua. Y bueno, ese es el gran problema. Entonces, algunos dirán, vamos a sacrificar más gente, entonces otros sacerdotes, sacerdotisa dirá, pucha, ya sacrificar mucha gente tampoco es conveniente porque bueno, nos faltan brazos para la agricultura. Entonces, he escuchado, porque recuerda que son sociedades ágrafas, o sea, toda la gente que llega a Chavín de Huántar no ha llegado porque le mandaron un mensaje de texto, no llegaron porque les mandaron un papiro, un rollo, no, esos han llegado porque han visto o han escuchado, han oído, alguien ha hablado de ese lugar que es un lugar que tiene un Dios súper sabio, que tiene un Dios además que te puede tragar porque hay información de que hay actos de canibalismo dentro del templo de Chavín de Huántar. Después hay muchas explicaciones también, acuérdate que todo esto es teoría. Pero eso sí, ese Dios puede resolverte tu problema. Y entonces un sacerdote dirá, bueno, yo he escuchado aquí en el pueblo de acá del cerro, de la vuelta del cerro, había un pueblo que tenía nuestro mismo problema, cómo expandir la frontera agrícola. Ese es el problema, cómo expandir la frontera agrícola. Y les ha ido bien, así, pucha, ¿y qué le gusta a ese Dios? Entonces piensa en las ofrendas, ¿no? La mejor textilería, la mejor carne, la mejor cerámica. ¿Cómo es la cerámica que a ese Dios le gusta? Pucha, así, todo le gustan así, ¿no? Así más o menos. Incisión, monocromo. Bueno, hay que llevarle eso. Y si le gustan los vírgenes para un sacrificio o para cualquier cosa, bueno, ya a ver tú y tú, ¿no? Que tienes que sí, tú, ¿no? Es el viaje de tu vida si te han seleccionado para esa peregrinación, porque todo el pueblo no viaja. Mira, ponte a pensar una cosa. Si tú, que recién has terminado quinto de secundaria, no has salido de Lima ni para tu viaje de promoción, y tú que me estás escuchando ya tienes más de 18 de repente, y nunca has salido de Lima ni siquiera para ir a la playa, o sea, me refiero a donde vives, imagínate tú la gente en este tiempo. La gente en este tiempo no viaja. ¿Por qué no viajan? Porque, entre otras cosas, es peligroso, ya que no hay un derecho internacional en la actualidad, por mucho que parezca que estuvieran pintadas, o sea, las leyes en teoría se hacen cumplir.
Pero en esos años no hay una policía nacional, no hay un ejército nacional. A la gente hace lo que quiere. Tú naces, creces, te desarrollas y te mueres en ese pueblo. Los que comercian son por lo general la élite, porque ellos pues tienen ese su vacilón, pero el resto de la gente nace, crece, se desarrolla y se muere en el lugar de origen. Entonces, si tú vas a ir ese viaje de peregrinación, así sea como ofrenda, igual aún así es el viaje de tu vida, porque muy probablemente nunca nadie en tu familia ha salido, probablemente. Entonces, ¿cómo vas? Bueno, evidentemente vamos a pie, ¿verdad? Vamos a pie, o podemos ir en balsa también. El vacilón es que una vez que llegamos a Chimbote, tenemos que ir hacia el norte, ¿verdad? Tenemos que subir. Y ya de ahí es otra cosa, porque, o sea, al menos que tú hayas estado a más de 1500 metros de altura, no sabes lo que es el Soroches. Entonces, si te imaginas esa caravana. Ahora, nosotros no somos los únicos que estamos yendo. Hay otras personas, otros pueblos que también están yendo a ese mismo lugar porque tal vez ya tienen la costumbre de hacer, ya que anteriormente han mandado otra comitiva. El caso es que todo el mundo coincide en decir que ese Dios es sabio, que ese Dios puede ayudarte con tus problemas y que además ese Dios es terrorífico, da miedo. Hay gente que ha ido a verlo y nunca más ha vuelto. A veces el Dios es ese. Después de un par de días, porque a ver, ¿cuánto te demora? ¿Alguno de ustedes sabe cuánto se demora para ir desde Lima hasta Huaraz, que es la capital de Ancash? ¿Cuánto tiempo? En bus, obviamente, ¿no? 6 horas, 8 horas, muy bien. Ya, miren, 6 horas en un bus interprovincial, eso es peligroso. Lo normal es 7 horas, 8 horas, de hecho es lo recomendable, porque ya llegar en 6 horas con un bus interprovincial, sí, eso es. La gracia es que hayas llegado vivo, oye. Pero, o sea, un auto particular normalazo, 6, 5 horas, lo hacen a veces hasta en menos. Pero bueno, gracias, sí, Nata, Renzo, Cristian, Omar, Allen, sí, Valerie. Entonces, o sea, pero tú te imaginas hacer ese tránsito a pie. Después de mucho caminar, llegamos. Ya imagínate que ya llegamos. Salimos 15 o 10 de la comitiva, llegamos solamente 8. De repente uno se perdió por ahí, dijo voy a orinar, tal vez está orinando, se lo comió un puma, o se despeñó, o tal vez le dio soroche. Para poder llegar al Chavín de Huántar tenemos que cruzar una cordillera andina. Loco, imagínate, tú has nacido en la costa, una cordillera andina. ¿Dónde compras la ropa? ¿Dónde te haces de abrigo? Bueno, este es el territorio donde se supone vendría a ser la influencia de la cultura chavín. ¿Ya? El rojo es la influencia directa, acá está, Chavín, ahí está el punto. Ahí. Luego aquí tenemos la posible influencia en azul, acá dice probable influencia, y en amarillito tenemos la influencia de Chavín. Sí, eso es la influencia que vamos a ver en todo este territorio, como les decía, hasta, bueno, según eso hasta Ocupaje. Pero bueno, ah, cuando llegamos, ¿qué cosa vemos? No pude conseguir una foto reconstruida del templo, pero este templo se terminó de construir en 700 años. Los arqueólogos se rompen un poco la cabeza, yo imagino que porque no son arquitectos o ingenieros, pero, o sea, porque es impresionante, porque es como que si hubiese estado planificado desde el inicio de su construcción para ser como finalmente terminó siendo. Entonces los arqueólogos dicen que se demoraron 700 años en construir todo eso. De hecho, está construido a 3 niveles, eso lo puedes ver por el tipo de piedra. No se nota mucho aquí, creo, pero la piedra, aunque tú no lo creas, tiene diferentes cortes, en 3 momentos, en 3 grandes momentos. Esto le llaman la puerta de las Falcónidas, y es eso que tú ves aquí. La puerta de las Falcónidas porque hay aves dibujadas, esto pertenece a la litografía de Chavín de Huántar. Es un pórtico de piedra a 2 colores, piedra oscura, piedra blanca, y por este lado derecho es por donde tú entras para ir a ver al alzón monolítico. A ver, vamos a ver, pero aquí tengo una mejor imagen, sí, aquí está. Bueno, esta es la Puerta de las Falconias, lo que les decía, esto es lo que está acá, lo de la Puerta de las Falconias. Esto es una especie de plaza. Ah, cuando uno va al Museo del Sitio de Chavín de Huántar, le dicen a uno, bueno, las cabezas que encontraron. Ya lo perdí. Las 20 no sé cuántas cabezas que encontraron, te dicen cómo son los rituales. De hecho, hasta hace unos años atrás, recuerdo que me dijeron que si quería participar de la ceremonia ritual, porque en Chavín de Huántar todavía hacen esto, eh, podía ir en Semana Santa o 28 de julio. Me imagino que esta vez no habrá habido por la pandemia social. Pero el caso es que llegamos al templo de Chavín de Huántar y nosotros no somos los únicos que estamos ahí. Hay un montón de gente que ha ido también a consultar
a ese dios fantástico. ¿Cómo sabemos que era el lanzón monolítico este dios fantástico? Por el lugar que tiene. Es un lugar de difícil acceso, estaba en la completa oscuridad. Y entonces imagínate tú a discípulos y maestros también con sus sirvientes, o sea, es un lugar con gente, definitivamente, y bueno, nosotros nos presentamos, nos recibe de repente un discípulo, un maestro del templo fabuloso, y nos dicen, bueno, está bien, vamos a recibir sus ofrendas, son pocas en realidad, de hecho tendría que haberse esmerado más, pero ya las vamos a recibir. ¿Quién es el delegado de esta comitiva? Entonces tú de repente levantas la mano, soy yo. Bueno, entonces tú vas a ser el elegido para que hables con el Dios. Vas a recibir un proceso de preparación, proceso de purificación, muy probablemente. Ah, por cierto, eso lo que te estoy diciendo, como te digo, es historia antropológica comparada. Además, sabemos que muy probablemente cuando vas a ver al Dios, al lanzón monolítico, vas bajo los efectos de una droga. Eso lo sabemos gracias a la litoescultura de Chavín y a la iconografía de Chavín, que representan el Pactus del San Pedro y el yopo, que es como un frijolito. Entonces, imagínate esta escena, todo está completamente en la noche, muy probablemente los sacerdotes o discípulos se ponen en estas zonas de aquí y empiezan a tocar el pututu. El pututu es como una especie de trompeta y la sacan de la concha Spondylus. La concha Spondylus, si retrocedemos un poco, la concha Spondylus, para que te hagas una idea gráfica de esto, la sacan de acá, mira, de Ecuador. Y esa concha, desde el arcaico superior hasta antes de la llegada de los españoles, ya la tenemos aquí en Chavín de Huanta. Hay un comercio muy interesante, desde el arcaico superior. Bueno, algo interesante es que cuando tú estás en el museo del sitio, los arqueólogos te dicen que cuando tú estás dentro de las galerías, o sea, en el subsuelo, por debajo del templo, para ver al lanzón monolítico, la única nota o las únicas notas musicales que se escuchan son las que están tocando los sacerdotes o discípulos afuera, las trompetas estas. Es algo muy interesante. Entonces, imagínate que está todo de noche, estás tú aquí parado, haciendo fila, porque tú no eres el único, ya te he dicho, ahí hay otras personas más que también quieren ver al lanzón monolítico. Muy probablemente el sacerdote o los sacerdotes están acá. Las cabezas clavas, por cierto, que ya en un momento te voy a enseñar cómo son las cabezas clavas, muy probablemente no, estaban aquí ya. En la actualidad ya solamente queda una nada más, creo que se han ido cayendo o las han ido sacando. Cuando fui en el año 2013, 14, nos habían dicho que habían encontrado más de 20, 23 cabezas clavas, pero en la parte de acá, porque vienen huaicos constantemente. Bueno, el sacerdote de Chavín te da a beber un brebaje. Tú no sabes qué es. En la actualidad, de repente yo te digo, mencióname 3 tipos de drogas, tal vez tú me puedas mencionar hasta 5, 6. Pero en ese entonces ellos te van a dar un brebaje, tú no eres el único que está tomando. El San Pedro es un cactus que crece a esta altura y tienes que imaginártelo todo así. Primero te han dicho que vas a ver a un dios. En la actualidad tal vez no impresione mucho, pero en ese tiempo es crucial. O sea, primero tú no estás ahí porque tú quieres. Tú no estás ahí porque estás haciendo visitas, estás haciendo tour. Tú estás ahí porque tienes un problema que resolver. ¿Cómo expande la frontera agrícola? Todo el mundo dice que ese dios que vive en ese lugar es el más sabio. Entonces, los sacerdotes esperan a que la droga comience a hacer efecto para hacerte el tránsito que te lleve hasta el inframundo. De hecho, en internet, en YouTube, vas a encontrar un documental de National Geographic que se llama El Teatro del Más Allá. Entonces ahí vas a poder ver esto que yo te lo estoy resumiendo mucho, 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 pero la cosa es que de aquí vienes para esta zona de acá y luego de eso descendemos por este lado. Ah, literalmente, ocurre algo muy curioso que me lo explicaron, he ido 2 veces en ese lugar, es que se ve el mismo fenómeno que en las pirámides de Egipto en su construcción. Tú dirás, ¿qué cosa, profesor? Lo que pasa es que cuando los arqueólogos se meten a las pirámides, descubren que los egipcios no usaban antorchas para poder tallar las imágenes en las paredes o pasadizos de los túneles dentro de las pirámides. No hay evidencia que hayan usado antorchas, tú dirás, porque eso es fantástico, ¿no? Hace más de 2500, 2000 años antes de Cristo, ¿cómo, Michi, si no tienes luz artificial, luz normal, cómo puedes tallar algo en la completa oscuridad? Bueno, eso es coincidente con Chavín también porque en los pasadizos de Chavín de Huántar, el subterráneo, no hay evidencia de que haya fuego en las esquinas de las paredes con los techos. No hay evidencia. Parece ser que ingresaba en la completa oscuridad.
Y ahora pregúntate eso, ¿no? O sea, tú cuando estás bajo los efectos de esta droga, te sientes al inframundo, tú no piensas, qué tal nota, en un vuelo. No, no, tú sientes temor. Porque ¿cómo interpretas tú esas sensaciones que son producto de la droga? Como que estás sintiendo la energía, la presencia, el chakra, el ki, el ren del Dios. Como lo estás sintiendo, porque ya estás dentro de su casa. Una cosa muy simpática, que es que en esta zona de aquí, en esta zona de acá, pero todo ya es subterráneo, ¿no? Ya estamos hablando ya en subterráneo. Aquí hay una zona que se conoce como la recámara de los murciélagos. Le dicen así porque literalmente había murciélagos en la época de apogeo del templo. Para que tú ingreses a esa recámara, la recámara de los murciélagos, tienes que agacharte, porque el piso está como que a esta altura, más o menos. Sí, a esta altura está el piso, más o menos. Entonces tienes que agacharte. Y ahora imagínate, ingresas en la completa oscuridad, estás bajo los efectos de esta droga, estás en la casa de un dios. Muy probablemente los sacerdotes también dejan que te pierdas, que te desorientes. Pueden haberte dejado días, semanas, meses, quién sabe. Te siguen dando droga. Luego también te pueden haber dado yopo. El yopo es como un frijolito y eso se snifa. No te voy a decir cómo se prepara, porque además están resultados. Entonces, o sea, te desorientan. Se piensa que habían actos de canibalismo porque encuentran huesos humanos mordidos hasta el hueso. O sea, imagínate tú, que, no sé, pues, qué tanto de estar drogado, de repente tienes hambre y te lo quedas y te comes a alguien. El caso es que hay evidencia de eso. ¿Alguna vez te has peleado con un murciélago? Yo sí, cuando estaba en Venezuela, en Caracas, era el año nuevo de 1993-94, creo, tenía 8 o 9 años, los adultos están desperdigados. Y me levanté en la madrugada para ir al baño, lamentablemente, 2, 3 de la mañana, y cuando salgo a la cocina, volando entra un murciélago, pero un murciélago eso con pecho plateado. El murciélago no es como una paloma que vuela así. No, el murciélago vuela así por el cosonado. Y ya, me metí de frente al cuarto, me tapé con sábanas, miré el pasadizo, puerta del cuarto, en la cama, no había nada. Y no sé cómo frente de la cama había una repisa con unos peluches. Estaba así el murciélago. Me tapé y nunca más lo volví a ver hasta el día siguiente. Y yo te estoy hablando de un niño de 9 años en el centro con adultos alrededor. ¿Tú te imaginas estar en la completa oscuridad, pasado de vueltas porque estás súper drogado o drogada, y con murciélagos que te vuelan por la cabeza y encima huele a mierda porque lo cagan todo abajo? Porque sabe que hay presencia de murciélago. Ahí nomás que ya tuviste esta experiencia terrorífica, ahí nomás ya te metieron temor, vomitaste, te cagaste, volviste a vomitar, te tragaste el vómito, te despertaste, te desmayaste, volviste a despertar. Ahí ya nomás ya te metieron terror. Entonces, cuando la droga está en sus efectos más altos, te dicen, ¿no? Bueno, ya, ahora sí está listo para ver al Dios. Vas a doblar aquí, ¿no? A la izquierda. Es un pasillo, como puedes ver en esta foto, bastante estrecho. Solamente una persona entra por vez. Hay un tragaluz en la parte alta. Un pequeño tragaluz. Pequeño tragaluz. Algunos piensan que es para dejar que la luz de la luna filtre y así tengas este efecto que tú puedes ver aquí. Otros, lo más alucinante, que también a mí me parece una cosa así, pero alucinante, es que es esos surcos que hay en la imagen. Ahora imagínate que alguien derrame sangre por allí. Ahora imagínate la sangre recorriendo así. Mire ese ojo, cómo te mira, mire ese ojo. Y que la sangre comience y está bajo los efectos de esa droga. Tú lo ves así de reojo. Y otra cosa que hace el San Pedro, el Chopo, es que las pupilas se dilatan completamente. La pupila es esa cosita negra que está en el centro del ojo y que durante el día está bien chiquita porque hay bastante luz. En cambio, en la noche se dilata completamente. El mismo efecto lo tienen los gatos, por si no te lo imaginas bien. Porque a los gatos les brillan los ojos en la oscuridad, porque esos animales ven mejor de noche que de día. Bueno, cuando está bajo los efectos de esa droga pasa algo similar. La pupila se dilata, comienzas a distinguir formas en la oscuridad. Tú ves esa imagen, el anzumo monolítico es una litoescultura de más de 4 metros 50 centímetros de largo. Es como si hubiese caído clavado desde el cielo viendo estos dos lugares, ¿verdad? El inframundo, el cielo y la tierra. Tú no quieres avanzar, ¿verdad? Pero el sacerdote, imaginemos, estaría detrás, no avanza, no avanza, no quiero, no tuviese esos colmillos, encima pueden haber tirado sangre por ahí, chacho.
Debe haber sido terrorífico y espectacular al mismo tiempo. El sacerdote debe estarte pateando, avanza, no quiero, avanza. Ya te olvidaste que le hacer una pregunta, ¿verdad? Ya se olvidaron. ¿Cuál era la pregunta? ¿Cómo expandir la frontera agrícola? Bueno, tú te acuerdas de eso, mal que bien, porque estás por los efectos de la droga, vas, te pone enfrente, estás de rodillas, piensas que te va a tragar esa monstruosidad, y el sacerdote te dice, haz tu pregunta. Entonces tú balbuceas dos, tres cosas, y el sacerdote te dice, ahora cállate porque vas a escuchar hablar al tipo. Y en eso el sonido comienza de menos a más. Y de pronto toda la habitación está gritando. Es un sonido que te parece familiar, pero realmente nunca lo has escuchado en tu vida. Y luego cuando los efectos de la droga comienzan a pasar, luego que pienses que te va a tragar esa divinidad, recién ahí el sacerdote te saca. Todo tiene que estar fríamente calculado. Una vez que tú estás fuera del templo con los demás, el sacerdote muy probablemente te hace dos, tres preguntas. La primera pregunta es, ¿le hiciste tu pregunta al Dios? Sí, le hice mi pregunta. Bueno, ¿y escuchaste la respuesta del Dios? Sí, lo escuché. ¿Y lo entendiste? O no lo entendí. Pero esa era la respuesta a tu pregunta. ¿No lo has entendido? No, no lo he entendido. ¿Y ahora qué voy a hacer? Entonces este es el vacilón, ¿no? El sacerdote Chavín que te dice, mira, ¿sabes qué? Yo no tengo el conocimiento. Dios es el que tiene el conocimiento. Pero ¿sabes qué? Si nosotros sabemos hacer, nosotros hablamos el mismo idioma que Dios. Así que nosotros te vamos a dar la interpretación de lo que Dios te ha dicho. Y eso es. Y eso es. Muy probablemente el sacerdote Chavín enviará un discípulo con nuestro representante que viene del pueblo de Ica a decirnos algo, cómo llevar agua del punto A al punto B. Ahora puedes comenzar a notar. Donde dice en tu separata agricultura intensiva, ¿sí? En la página siguiente creo que está, en la letra D en economía, agricultura intensiva en el primer guión, a lo mejor lo pongo yo porque si no. A ver, esta era la parte gruesa en realidad, porque esta es una sociedad de jefatura, como puedes ver aquí no hay Estado. Ajá, acá está. A ver, chicos y chicas, subrayen ya. Agricultura intensiva. ¿A qué le llamamos intensiva extensiva? Intensiva, anota, es cuando le sacas el máximo provecho al territorio. Sea que tengas mucho o sea que tengas poco. Le sacas el máximo provecho a tu tierra agrícola. Eso es agricultura intensiva. En cambio, agricultura extensiva, que también vas a escuchar o vas a poder leer en algún momento, agricultura extensiva es cuando tienes mucho territorio pero no le sacas el máximo provecho. Y ya, más datos, puedes ahondar más, pero eso es lo básico. Luego de esto hay un cultivo y difusión del maíz. Chavín se caracterizó por una red de canales de regadío para expandir, subraya eso, la frontera agrícola y generar efectos sonoros al interior del complejo arquitectónico. Bueno, esto es lo que te quería contar. El canal se llama, anota, el canal de Cumbemayo. El canal de Cumbemayo se encuentra a 19 kilómetros de la ciudad de Cajamarca. Está a más de 3.500 metros sobre el nivel del mar y de largo mide más o menos unos 8 kilómetros. Digo de largo porque el canal es así, ¿eh? Es así el canal, bueno, un poco más derecho obviamente que casos, parece que estuviera dibujando con PowerPoint, pero sí, así es el canal ya. Por favor, ¿sirve para la agricultura? No. Por la altura, muy probablemente no. Los arqueólogos piensan que se debería por una cuestión ritual. Es hecho en la época de Chavín de Huántar. Muy probablemente lo que hacían era poner agua en el canal y de ahí ponían San Pedro y dejaban que eso se evapore, olían los humos y con eso se conectaba con lo divino. Bueno, dicho esto, uh, ¿cómo es ese canal? 50 centímetros de profundidad, está empedrado completamente, 50 centímetros de profundidad por 30 centímetros de ancho. Esa es la manera, esa tecnología, aunque parezca rara, es la forma en cómo hacen dos cosas los sacerdotes Chavín. La primera cosa que hacen es esta, cómo llevar agua a un punto B, van haciendo esos canales de regadío. Esos canales van a servir para llevar agua a esta zona de aquí, y así expandes a la frontera agrícola. Y lo otro que van a conseguir con eso los sacerdotes Chavín es porque nadie me ha preguntado cómo haces que el Dios hable en el año 500 antes de Cristo. Bueno, la respuesta es que debajo del Lanzón Mono, debajo de todo esto que tú ves en esta imagen, hay canales subterráneos. De hecho, todo Chavín de Huántar. Dicen que hay más de 16 kilómetros de canales subterráneos empedrados. ¿Ah? De hecho, por aquí, en esta zona de acá, pues hay una especie de rendija de piedra, literalmente de piedra. Y van a poder, ahí se ve una parte de ese canal. Cuando tú estás en la parte
dentro del templo, en lo subterráneo, los arqueólogos han encontrado un canal que desvía uno de los ríos. No sé si es el río Mosna o Huachetka, pero es uno de esos ríos con compuertas. Han limpiado los canales, han abierto las compuertas, el agua se introduce por allí y cuando golpea con las paredes de piedra genera un efecto sonoro. Y esa es la voz del lanzón monolítico. Debe haber sido alucinante, ¿no? Porque, o sea, lo han replicado el sonido, de hecho. Solo que, digamos, bajo todo ese teatro, bajo todo ese ritual, debe haber sido una cosa así, pero no. Sí, sí, como un jaguar. Sí, sí, puede haber sido, puede haber sido. Los animales que yo veía, jaguar, serpiente y un cóndor. O sea, pero bueno, dicho esto, entonces, ahora vámonos a esto que son las cabezas clavas. Bueno, se le llama cabezas clavas porque literalmente parecen un clavito. ¿Bien? Sí, sí, aquí puedes ver esta parte de que está acá. Bueno, esto más o menos vendría así, ¿no? Vamos a dibujar un poco, vamos a ponernos creativos. Bueno, si esa sería la cabeza clave de perfil, es la única, por cierto, en su posición original, ¿ah? Esta es la única en su posición original. Ahora, no sé si ustedes, la gente curiosa del salón, llega a ver esto. Algunos dicen que las cabezas clavas que originalmente estaban en el templo, o sea, estaban acá, aquí estaban, alrededor de todo el templo, un templo nuevo le dicen a él. Este, es la evolución de un discípulo sacerdote chavín a sacerdote, ¿no? Porque se va completamente metamorfeando. Si tú miras los rostros, aparece un jaguar, literalmente, no parece un transformer, de hecho. Pero, ¿y qué cosa es lo que tiene esta imagen? Mira acá, mira acá, mira. ¿Qué es esto? Usa tu imaginación, chico, ahí, utiliza el chat, utiliza el chat. Tienes que darle. ¿Qué es eso? Mota. El que dijo eso fue Omar Guerra Guamán, y ahí está el tutor, pasa la voz del tutor aquí por chistoso. No, ¿cómo va a hacer eso? ¿Quién? Colmillos. Colmillos que salen de la nariz, puede ser. La Sofía se va acercando más. Un piercing, profesor. Puede ser un piercing, ¿no? Pero esa gente no tenía en ese entonces. Serpientes, no puede ser serpiente. ¿Qué dice Cristian Mendoza Noriega? Muy bien, Jean Armando. El único que se puso serio y que parece chiste, pero es anécdota. Muy bien, Jean. Son mocos. ¿Cómo, profesor? Son mocos. Y son mocos. ¿No estás viendo cómo le cae la nariz? Son mocos. Y ahora, ¿cómo Mickey sabemos que son mocos? Bueno, por algún dato que ya te he dado. Y además, no solamente son mocos. Mira, ¿has visto el ojo de este? Mira, este ojo va para arriba y este ojo va para abajo. ¿No? ¿No has visto? O sea, uno está así y otro está así. ¿Por qué? Esos son los efectos del San Pedro y del Yopo. Cuando te pasas de vuelta, te metes un superpase o te siguen dando, porque muy probablemente los sacerdotes te dan, ocurren esas dos cosas. Primero te babea o te moquea un líquido de color blanco, verdoso, y el otro efecto del San Pedro y del Yopo es que te desorbita los ojos. Uno empieza a mirar para allá, otro empieza a mirar para allá, entonces, y eso se ve reflejado en las cabezas clavas. Y sí, y cara cuando estoy con sueño. Sí, hay gente que se levanta así, ¿no? Bueno, luego de eso tenemos esto, ya, presta atención, mira acá. Luego de eso tenemos a la Estela Raimondi. La Estela Raimondi anota, ya estamos en esta parte de tu separata, no te vayas Estamos aquí. Sí, sí, ahí estamos, ahí estamos. La Estela Raimondi. La Estela Raimondi es la representación más antigua del dios Viracocha, del dios de los báculos o del dios de las varas. Y sí, sí, mira, ¿por qué le dicen así? Porque es como si tuviera dos varas. Aquí está, como si tuviera dos varas. Ah, como puedes ver, es lo mismo que está acá. Aquí está el báculo, puede ser un maíz, una mazorca, una serpiente también puede ser, pues le pusieron así. Anota, representación más antigua del dios de las varas, del dios de los báculos. Cuando le preguntan a Raimondi, loco, ¿cómo encontraste esto? Representación de los báculos, dios Huiracocha. Raimondi cuenta que él estaba yendo en la provincia de Huari, ahí, en Ancash, y que lo invitaron a cenar, a almorzar. Entonces lo sentaron en una mesa de piedra. Y bueno, allá tú vete a imaginar por qué Michi, o sea, Antonio Raimondi termina toqueteando la parte de abajo de la mesa. Y ¿no? Como cualquier ser humano curioso, que al ver en ese tiempo una mesa de piedra tan grande, mide 1,92 m, esta lita escultura, Chavín, Raimondi, que era un italiano de 1870, 80 por ahí,
Dijo, bueno, podemos darle la vuelta porque tiene relieve. Y entonces imagínate a la gente, pues, oye, loco, pero vamos a comer, Antonio. No, pero un ratito, vamos a darle la vuelta. Le dan la vuelta y consiguen esto. Consiguen la Estela Raimond. La Estela Raimond. Ah, muy bien, Gabriel. De hecho, yo posterior o en la parte trasera de la mesa. Bueno, una explicación que me dieron una vez fue, bueno, profesor, están comiendo pollo, están comiendo con las manos y se está limpiando debajo de la mesa. ¿Quién no ha hecho eso, verdad? Mentira. Luego, chicle también me dijeron, bueno, puede haber estado mascando chicle y ya sabes, la clásica, ¿no? Quedarlo debajo del escritorio o de la mesa. Y la otra, mocos, que también me parece lo más común y normal del mundo. O sea, si no que te has comido los mocos, clase infante, no, mentira. Pero bueno, dicho esto, entonces, San Marcos también ha preguntado dónde se encuentra la mejor representación del dios Huiracocho, el dios de los báculos. Esa está en la portada del Sol y le pertenece a la cultura de Tiahuanaco, como lo vamos a ver en un momento. Luego de esto tenemos, mira acá, luego de eso tenemos el obelisco Tello, aquí está, míralo ahí, el obelisco Tello, ¿sí? Se supone que son dos jaguares, o dos caimanes, o dos dragones, dependiendo del arqueólogo. Lo que decís, ¿y por qué dicen dos jaguares, dos caimanes o dos dragones? Porque uno es macho y el otro es hembra. En este obelisco Tello está representado, si no me equivoco, maní, la flor de papa, maíz, y también el cactus de San Pedro, si no lo recuerdo. Y esta es la cara del lanzón monolítico, de perfil y de frente. De perfil y de frente. Una mano barre y apunta al cielo y la otra apunta hacia abajo. Este rostro recuérdalo porque luego lo vamos a ver como influencia en Ayapaec, que es la divinidad o el héroe de los mochicas. Ah, dicho esto, cerámica chavín, esto vendría a ser una cerámica representativa de la cultura chavín, monocroma, ves las incisiones, esos surcos, menos mal que ahora sí se pueden ver los surcos, globular, esta es la típica cerámica chavín. San Marcos antes preguntaba mucho por eso, así que por ahí vale la pena que de repente anoten las características de la cerámica. Se pueden preguntar por qué es característico el periodo también, pues, ¿no? Globular, incisa, por los surcos que tiene, monócroma, puede ser negro, gris. En mis tiempos decían imita a la piedra, porque tú ves una cerámica chavín y parece como si estuviese hecho de piedra. Gollete, gollete viene de argolla, gollete, esta cosa semicircular, circular, gollete con estribo. La parte de acá arriba es el estribo. Mucha gente olvida que estas cosas las usaban para guardar líquidos o para contener líquidos. Y wow. Fue lo que también las usaban para el ritual, para poder estar frente y eso. Esto representa la concha esta que viene desde Ecuador, la concha Spondylus. Es un color violeta o rosado, más o menos, y también es cerámica. Bueno, siguiendo con esta idea, ¿qué más tenemos? Bueno, ahora tenemos no sé si me falta algo. Bueno, en arquitectura en tu separata puedes subrayar a partir de la segunda línea, construido de piedra, construcción de piedra, dos templos en forma de U, plazas hundidas en tu separata, ¿no? Tu separata físico virtual, galerías internas y ductos subterráneos. Vámonos ahora a la cultura Paracas, ¿sí? Porque ya es el pututu. Vámonos a la cultura Paracas. Cronológicamente van del 700 al año 300 antes de Cristo. Tienen dos etapas, Paracas Cavernas y Paracas Necrópolis. No tenemos recreo, ¿verdad? No, no, ya, bueno. Muy bien. Entonces vamos a usar de nuevo la lista del salón y a ver, la última persona en comentar, Gabriel Juan de Dios Gutiérrez, porque ya no puedo estirar más la pantalla. Dámonos un número del 1 al 10 rápidamente. Sí, Gabriel, un número del 1 al 10, dale. 7. 1, 2, 3. Vamos a ver, a pasar lo más interesante. Aguilar, Mantilla, Salinas, Cuazo, Polloqueri, Ara y Guare. Guare. ¿Ya quién es Guare? La señorita Raquel Guare está presente. Sí, porque tienes que señalar dónde está Ica en el mapa. ¿Ya? A ver, que diga que está presente, porque si no vamos a tirarle dedo con el auxiliar. Guare, sí, ya está presente, ya. Entonces sí, tienes que señalar dónde está Ica Paracas, ¿no? ¿Dónde se ubicaría esa cultura? A ver, ajá, tienes el control ahora, dale, por favor. Muy bien, gracias. Ustedes no lo dudan, ¿no? Así de frente, ¿no? Ajá,
Ajá, sí, ya más cerca, gracias. Muy bien, su compañera señaló, toda la clase ya señaló por acá, creo. Y bueno, Paracas se encuentra en la península de Paracas, que es acá. Ya sabes que en una clase de geografía, península, porción de tierra que introduce el mar, y queda, como ya lo hemos dicho, en el departamento de Ica, justo al sur de Lima, ¿no? Esto es Lima, entonces al sur de Ica. Bueno, ¿qué podemos decir de esta cultura? Y ahí está la extensión, o más o menos lo que se piensa vendría a ser la extensión territorial de la cultura Paracas. Esta aparece justo al finalizar la última etapa del horizonte temprano. ¿Cómo se descubrió Paracas? Ya, sí, sí. Te lo voy a contar porque me crees bien, ¿ya? Paracas, Julio César Tello estaba en el centro de Lima, en una de las casas antiguas de ese entonces, te estoy hablando del año 1930, 20 más o menos, ¿ya? Entonces Tello dice que él, en una de esas casas, que le invitaba a almorzar, una vaina así, Tello ve esto. Tello ve un tapiz en una pared. Profesor, ¿qué es un tapiz? O sea, una alfombra es lo que tú pones en el suelo. Un tapiz es lo que pones en las paredes. En Europa acostumbran mucho, bueno, acostumbraban a hacer eso en la Edad Media porque como los castillos eran de piedra y en invierno ahí sí cae nieve, entonces lo que hacían era poner pieles de animales en las paredes de las recámaras y se quedó como costumbre, ¿no? Tapizar una pared. Entonces ellos ve una de estas cosas así espectaculares en una pared y le pregunta al dueño, pues no, oye loco, ¿cómo se ha ido ese tapiz? Entonces el dueño le dice, eso me lo trae alguien que eso me lo trae tal persona. Entonces le dice, preséntame. Entonces le presentan a tal persona y esa persona le dice, eso a mí me lo vende un campesino, un obrero, un trabajador de Ica. Obrero, dice la historia, cuando yo la leí, decía obrero. Entonces, otra vez encontré campesino. Entonces, Tello dice, preséntamelo. Van hasta Ica, le presentan a esta persona y él dice, bueno, Tello le dice, mira, ¿sabes qué? He visto que, ¿de dónde sacas tú esas cosas? Te voy a pagar muy bien, pero dime de dónde tú las traes. Entonces el tipo le dice, este obrero, este campesino, le dice, no, no, le dice, yo te puedo vender, pero no te puedo decir de dónde lo saco, porque yo de eso vivo. Entonces ellos le vuelve a insistir, le dice, pero mira, te voy a pagar bien, le dice, dime de dónde sacas todas estas cosas y yo te pago y normal. Entonces el tipo le dice que no. Le dice, lo acusa a Tello de quererse quedar con su negocio, y entonces Tello agarra y ahí sí como que pierde los papeles y le dice, mira, ¿sabes qué? Yo soy el director del Museo de Antropología y Historia de Pueblo Libre. No me dices, ¿de dónde sacas eso? Yo voy a hacer que te metan preso porque lo que te estás haciendo es un delito, estás vendiendo patrimonio cultural del Perú. Ah, bueno, sí, sí te digo, ¿no? Entonces el tipo va y le enseña, ¿no? Y aunque todo lo crea, gracias al guateo y gracias entre comillas, se descubre la cultura Paracas y obviamente al buen ojo de Julio César Tello. Cuando Tello llega, él descubre que hay dos formas de enterramientos que además están bastante espaciadas temporalmente. La primera forma es esta, eh, forma de copa invertida, para algunos, forma de copa invertida. También algunos ponen forma uterina, un poco, también puede ser, lo importante es que te acuerdes. Esto está entre 5 a 7 metros bajo el nivel del mar. Acuérdate, de 5 a 7 metros bajo el nivel del mar. Bueno, o sea, no es que los metros sean importantes, sino me refiero a este primer momento, ¿no? A esto se le llama Paracas cavernas. Está en tu separata, en la parte de cerámica, de una vez, ubícate ahí, Paracas cavernas. Va del año 700 al año 500 antes de Cristo. Pueden entrar de 6 a 8 fardos funerarios. Profesor, ¿qué es un fardo? Es esto que está acá, mira, 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 este tipo que está aquí. Está envuelto en varias capas en posición fetal, recuerda, así como te desarrollas en el vientre de una mujer, posición fetal, si vuelves al vientre de la madre tierra en posición fetal. La cerámica es polícroma, como puedes ver, y eso es algo que, una pregunta clásica que ya muchos conocen, ya. Por si acaso yo te la cuento. O sea, la respuesta. Donde dice cerámica cavernas, en tu separata, cerámica de esta parte, la cerámica de Paracas Cavernas es la mejor elaborada, es la más bonita, la más chévere, como puedes verlo acá. Es incisa, recordando a la cerámica de Chavín, es globular achatada, tiene una asa puente, esto que tú ves aquí es un asa puente con doble estribo, ¿ves? Hay una doble estribo. En cambio, la textilería no es tan bonita. Además, la técnica de pintura, subrayala, porque eso la Presi lo ha preguntado, se le llama post-cocción. Usa ahí, revienta el chat, post-cocción, cocción, te doy una pista, cocinar. ¿Qué cosa es eso?
Postcocción, ¿qué cosa crees que significa entonces? Ajá, la gente ahí está. Después de hecha. Sí, muy bien, caramba. Muy bien, la gente está atenta. Sí, sí, sí. Pintan después de cocinarla. Muy bien, con más Renzo, después de la cocina. Claro que sí. Postcocción, anoten los demás mortales. Se pinta después de que sale del horno. Sí, 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 eso significa postcocción. Y tú dirás, "Oye, ¿por qué sea es interesante? Lo que pasa es que la cerámica de Paracas, Necrópolis, y yo sé que tú ya sabes que es Necrópolis, ¿verdad? Necro, muerto, polis, ciudad. Esa es precocción. Primero se pinta, vamos a enseñártela ya. Primero se pinta y luego se mete al horno. Como se mete al horno, pero antes la han pintado, la pintura queda así. En algunos libros lo llaman cerámica fugitiva. Fugitiva porque el color huye o el color se diluye al meterlo al horno y te queda así. Pero en lo que sí destaca Paracas Necrópolis son los mantos. Estos mantos que tú ves aquí son del periodo de Paracas Necrópolis. En cambio, los mantos del periodo de Paracas Cavernas son así, miren. ¿Qué es eso? No hay color, no hay vida. En cambio, así son los mantos del periodo de Paracas Necrópolis. Bueno, dicho esto, vámonos entonces a ese periodo, el periodo de Paracas Necrópolis. Los mantos más bonitos de esta cultura pertenecen a este periodo, el periodo de Paracas Necrópolis. ¿Por qué le va a poner Julio César Tello Necrópolis? Porque es así como lo que tú ves aquí. A ver, parecen habitaciones. Por cada entierro de Paracas Necrópolis hay de 30 a 40 fardos funerarios, ¿ah? Que están así como tú los puedes ver acá. Mira, míralo ahí, míralo ahí. Ajá, sí, parecen habitaciones. Entonces, por eso Tello le va a poner necro, muerto, poli, ciudad, ciudad de los muertos. Paracas Necrópolis. Los mantos son muy, muy bonitos. Son mantos a doble tapiz, o sea, están hechos bordados. Tienen algodón, lana, plumas. Hay más de 500 hebras por hilo. O sea, si tú conoces a alguien que trabaja en el emporio de Gamarra y sepa algo de textilería, más de 500 hebras por hilo, eso es una bestialidad. Los colores todavía siguen vivos. A veces uno se compra un polito, color rojo en una tienda de ropa y al mes siguiente es el polo rojo ya es rosado y se pinta. No, esto no, eso sigue aquí, perdura mucho. También hay tíos que tienen, si miras acá son cabezas. Se los ha sacado violentamente con toda la columna vertebral, también pueden ser serpientes. Aquí hay más cabezas en todo caso para que se sigas vacilando. Que van a heredar luego los Nazcas, ¿ya? Que van a heredar luego los Nazcas. Ah, bueno, siguiendo con esta idea, esta es la cerámica de Paracas Necrópolis, es precocción, subrayas en su parata precocción, primero se pinta, luego la meten al horno y por eso queda así. Destacan más en la textilería. Luego tenemos esto, lo que a mucha gente le encanta, ¿verdad? Hablar de los aliens. Y todavía dice aliens, dice, ¿no? O sea, tú sabes, ¿ya sabes de dónde viene eso? Viene de una película hecha por un tipo que se imaginó a un alien así, ¿no? O sea, eso. Pero no es que haya una data histórica, que haya un registro, ¿no? De que alguien vio y así, no. La pregunta aquí que se cae en madura es, ¿por qué los paracas se alargan el cráneo? Entonces, usa tu imaginación, revienta el chat y dinos, ¿por qué crees tú que los paracas se alargan el cráneo? Clase social, dice Omar, Cristian dice clase social, imitar a alguien, Nicolás, clase social, diferenciación de clases sociales, ya, muy bien, para estar más cerca de Dios. Pucha, ¿por qué? Porque la mitra la tiene más larga, más cerca. Puede ser, quién sabe. Am, a ver, chicos y chicas. La gente que ha respondido clase social, diferenciación social, están bien. Solo que yo necesito que todos ustedes, tú que me estás escuchando desde la intimidad de tu lugar, que te estás escuchando, necesitamos entenderlo porque, sabes que cualquiera te va a decir, sí, clase social, diferenciarse socialmente, pero tú necesitas bajar ese dato a tierra. Primero, quítate de la cabeza estas vainas de que tiene que ver con los antiguos aliens, visitantes del tiempo, qué sé yo. No, esto tiene que ver con una cuestión que han dicho tus compañeros. Tiene que ver con una clase social, sí, pero ¿por qué? A ver, ponte a pensar en una cosa. Imagínate que eres una persona asquerosamente rica. Eres tan rica, en términos económicos, que así vivas 100 vidas, no vas a gastar de tu plata. ¿Eh? Ahora, obviamente por tu riqueza, tu opulencia, vas a vivir, vas a usar,
cosas que de repente los demás mortales no van a poder usar. Por ejemplo, no sé, un auto bañado en oro, un auto hecho de oro, a una mansión de 34.000 habitaciones, tienes tu isla privada, qué sé yo, o sea, pero ¿a qué voy con todo esto? Que gracias a la tecnología actual, nadie puede robar tu identidad. ¿Me explico? O sea, gracias a la tecnología actual, tú y yo tenemos estas cosas, ¿verdad? Los DNIs, documentos de identidad, que sirven para identificarnos. Ponte a pensar en lo siguiente. Imagínate que estamos en el año 500 antes de Cristo, en el litoral de la actualidad de la costa peruana. Y entonces tú eres un bandolero, tú eres un pillo, tú eres una pilla, ¿no? Entonces tú quieres llegar a un pueblo y estafar a la gente de ese pueblo, quieres meterte a su huaca, quieres meterte a su templo. Y entonces justo, si has visto que siempre a cierta hora hay un sacerdote o una sacerdotisa que sale a tomar agua. Entonces tú ya lo has visto, has planeado su muerte, de hecho vas, te le tiras encima, matas a esa persona, te pones su ropa y vas directamente al templo, sacerdote o una sacerdotisa. Yo te pregunto una cosa, ¿qué es lo único que tú no podrías robarle a ese sacerdote o esa sacerdotisa de este tiempo, de la cultura paraca, en su vocación, su rostro? Hay algo que no se puede imitar, su cabeza, muy bien, Renzo. Eso es lo único que no puedes imitar, la cabeza. La deformación craneana para esta gente es un símbolo de clase y estatus social porque es algo que por mucho que te roben la ropa, las sandalias, los aretes, las pulseras, el oro, la plata, la cabeza no la pueden imitar. Esa es la forma en cómo se diferencia socialmente esa gente. No tienen un DNI, no tienen prueba de ADN, huella dactilar, pero tienen algo que desde su nacimiento se los puede hacer como parte de un grupo y que incuestionablemente nadie va a decir, ah, este se ha colado, este se ha metido, este es un farsante, porque esa deformación se hace desde el nacimiento. Y tampoco puedes hacer que tus hijos participen, bueno, quién sabe, ¿no? Que tengan el cráneo alargado, ¿no? Porque es todo un proceso que, o sea, ¿por qué es el cráneo alargado? ¿Cómo se hace? No lo intenten en casa. Pero a ver, cuando nace la criatura le ponen tus tablas acá, turu, 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 y de ahí amarran. Es como el cráneo de una criatura está en plena formación y en constante desarrollo, entonces se va alargando el cráneo. Sí, hay hasta 4 tipos de deformaciones en la cultura paracas, ¿eh? Hasta 4 tipos, lo que significa que muy probablemente habían 4 tipos de subclases dentro de la élite, ¿no? ¿Sabe? Todo es teoría porque ya sabes que como no hay escritura, pero sí tenemos los cráneos. Hay 4 tipos de formaciones craneales, hay uno que son así, como que es así, hay otros que son largos, todo un escándalo. Pero bueno, y ahí aquí están otros tipos que podemos ver. Además, los paracas también destacan en otra cosa, las trepanaciones craneales. Miren, estas son trepanaciones craneales paracas, obsidianas. ¿Dónde está mi cuchillo obsidiano? Lo tenía por acá, ya lo tenía por acá. Una vez un amigo de arqueología en la universidad me regaló un trozo de obsidiana, vidrio volcánico. ¿Si has visto o has leído las obras de J.R.R. Martin? Game of Thrones, roca dragón, vidrio dragón, es esto, mira, es roca volcánica. Ahí, ahí, ajá, sí, sí. Voy a ponerle una lanza, sí, y lo voy a hacer un cuchillo. Pero dicen que si sabes cómo cortar esto, cómo tallarlo, puedes obtener un filo superior al bisturí de un cirujano plástico, obsidiana, y que con eso los paracas hacían los cortes. Dicen que cambia de color a la luz del sol. De cada 100 trepanados, 38 aproximadamente sobrevivían. Tú dirás, ¿cómo así, profesor? Lo que pasa es que les vuelve a crecer cuero cabelludo. Les vuelve a crecer cuero cabelludo sobre la trepanación. Entonces, de cada 100 trepanados, 38 sobrevivían. Un escándalo. ¿Cómo hace más de 500, 300 años antes de Cristo hacían trepanaciones craneanas exitosas, además? O sea, una locura. Si ustedes fueran el caso, la gente que ha participado acá en el chat, a ver, Giovanni, Jean, Renzo, Sofía, Cristian, Allen, Adrián, Omar,
son nuestros 10 sacerdotes paracas, a los 10 les hacemos su trepanación craneana. 6 de ustedes se mueren, 3 quedan vivos y el cuarto queda medio tarado, y esa es la estadística. Un viaje de gente a la que sobrevive por cada trepanación craneana, o sea, no cualquiera te hace eso, ¿verdad? O sea, en la actualidad hacerte una trepanación craneana es un rollo, imagínate en esos años, pero la gente lo, hace, pero lo hicieron y por eso nos sorprenden tanto. Bueno, luego de esto, ¿qué más tenemos? La divinidad Paracas. Bueno, esta es la forma como más o menos lo haría. Ya, sí, sí. En la letra E, en tu separata, por favor, letra E, el dios oculado. Ahí está en tu separata. Sí, subraya, por favor, ahí. Personaje, primer guión, subraya. Personaje antropomorfo, rasgos zoomorfos, ser oculado y cazador de cabezas trofeo. Con la influencia del dios de Troy. Dicho esto, entonces, vámonos ahora a la siguiente parte. El intermedio temprano. Bueno, a ver, sobre el intermedio temprano, ¿qué cosa podemos mencionar? Número 1, fragmentación política, religiosa y cultural. Una vez que Chavín pierde prestigio, pierde poder, pierde influencia, desaparece, se desvanece, hay una eclosión de culturas y justamente John Rowe le va a poner intermedio temprano porque aparecen un montón de estilos cerámicos. De hecho, la artesanía o la alfarería va a ser muy, muy bonita. La orfebrería también. Número 2, heterogeneidad, lo que se estaba diciendo. Heterogeneidad, diversidad estilística y alfarero. O sea, hay estilos artísticos o cerámicos y cada cultura va a desarrollar la propia. Número 3, consolidación del Estado en la costa. Esto se va a confirmar sobre todo con los chicas, pero por extensión se les tira también a los nazcas. El caso es que ya hay Estado en la costa. Otra vez, mira, ¿te acuerdas? Los templos primero aparecen en la costa, el Estado primero aparece en la costa y luego se lo van a llevar a la sierra. Es algo que vamos a ver en un momento. Número 4, aparición del ejército conquistador. Profesor, no entiendo. O sea, ejército conquistador. O sea, es un grupo de gente que básicamente es su chamba. Pelear, guerrear, echarse. Es curioso porque hasta antes de este periodo, como no hay ejército, o sea, la gente no tiene esa confrontación, los lugares, los poblados, no son amurallados. Pero ya en el intermedio temprano, junto con la aparición del ejército conquistador, aparecen también las edificaciones amuralladas. Luego tenemos número 5, ciudades como núcleos urbanos. Esto lo vamos a ver sobre todo en las ciudades-estado independientes de la cultura mochita, la boca del nuevo eso. Diferentes culturas aparecen en la costa y en la sierra, sí. Y además, número 7, los arqueólogos Bennett, que hay un monolito de la cultura tiahuanaco con su nombre, Bennett, y el arqueólogo Bird llaman a este periodo el periodo de los maestros artesanos. En orfebrería, en cerámica van a sobresalir muchísimo, muchísimo, y eso es lo que vamos a ver a continuación. Bueno, primero vamos a hablar de los Nazca. ¿Dónde queda la cultura Nazca en el mapa del Perú? Giovanni Minecraft. Basilio Guamán. Dame el número, por favor, del 1 al 10. Vamos a seguir contando en la lista. Sí, sí, 6, ¿no? Esa gente está atenta, gracias por participar. A ver, vamos a empezar a nombrarlos ya. Cuaso, no, ya había contado a ellos. Ahí está. Verau, Altamirano, Zapata, Grecia, Alegre, y la última persona es Lady Anel Álvarez Vizcarra. Famoso ese apellido, ¿verdad? A ver, está la señorita. Me estoy tragando mi cabello. Señorita Álvarez, manifieste, que diga yo, si no, que pasen la voz con el doctor. Está ahí, está jugando LOL. Descubrí LOL hace unos días atrás. Quedo pegado en eso. A ver, ¿dónde está la señorita Nel Álvarez? ¿Dónde está la señorita? Pasen la voz, sí, por interno, algo. Ley, o es la tutora. No es la tutora. ¿No está? No está, hay que hacerle rocha. Vamos a decir todo su nombre completo. Ya, Lady Anel Álvarez Vizcarra. No está esa persona. No va a participar. Va a perder de este super espectáculo. Ya, bueno, vamos a la persona siguiente. No está, no puedo creerlo. ¿Dónde está la tutora? No hay tutor. Doctor Luis Miguel. Suave. ¿Cómo? ¿Dónde está? A ver, vamos a buscar entonces a la persona que está a la parte superior. La señorita Rojas. ¿Se encuentra la señorita Rojas? Rojas, nadie. No avanzo, no avanzo.
Sí, ya está, gracias. Ya, por favor, señala dónde crees tú que está Ica en el mapa. La cultura nazca, ¿no? Ajá, muy bien, gracias. Sí, vamos a retomar, gracias. Esa gente está atenta, muy bien, una carita feliz para ella. Sí, aquí, más o menos en esta zona, un poquito más tirando a la costa, vamos a verlo. Gracias por participar. Tirarle dedo a la otra persona. ¿Dónde está? Aquí está, ¿ven? Aquí está la península de Paracas, que vendría a ser la cultura Paracas. En cambio, por en esta zona de acá se va a desarrollar la cultura Nazca. Ahí está la gráfica. Vámonos ahora a esto. Esto, chicos, miren. Si la frente te pregunta por esto, ¿qué deberías ir aprendiendo? Primero, estilos cerámicos cuando la cultura destaque en cerámica. Número dos, técnicas de regadío, técnicas de regadío. Ah, sí, sí, sí. Los Nazca tienen, Chavín tiene, ya sabes, los canales subterráneos. Ellos tienen galerías filtrantes. Y también capitales de estas culturas. Eso apréndete. Son preguntas muy básicas, son datos que tienes que saber. Esta es Cahuachi. Bueno, esta es una reconstrucción en la parte superior izquierda y lo que tienes es cómo se ve en la actualidad, Cahuachi, que muchos piensan vendría a ser la capital de la cultura nazca. Los nazca tienen un desarrollo que va, escucha bien, del año 200 al año 600 después de Cristo. Y bueno, obviamente esto de la reconstrucción es mucho mejor, ¿no? Tienes que imaginarte ese lugar cubierto de árboles, porque los Nazca, de hecho, y eso lo dice tu separata, van a desaparecer, pero por algo que pasa todos los años o cada vez que hay huaicos aquí en el Perú. Chosica sobre todo, ¿no? Como han derribado los árboles, o sea, ya no hay, desde hace muchos años, no es que venga de ahora, ya no hay muchos árboles, ah, cuando viene la lluvia, se viene el lodazal, se viene el huaico. Bueno, en el caso de los Nazca ya se ha confirmado que viene un súper fenómeno del niño y arrasa con ellos. ¿Por qué? Porque al llegar las lluvias, ellos se pelaron los árboles de algarrobo. En el norte le dicen algarrobo, en el sur le dicen guarango. Entonces los Nazca se pelan los árboles de guarango. Cuando viene el súper fenómeno del niño, trae el lodazal, trae el huaico y se llevó todo y desapareció. Entonces, ¿sí? ¿Cómo se descubre la cultura nazca? Max Ulle se encontraba en Alemania, en Berlín. Max Ulle, 1905-1910. Y entonces él dice que él vio una cerámica en el museo, muy bonita, que no se parecía a ninguna cerámica que él ya había estudiado. Y mira que esa gente, o sea, él ya conocía cerámica etrusca, cerámica de la India, cerámica de Mesopotamia, Persia, Medio, griega, romana, de todo conocía. Pero él nunca había visto una cerámica así. Entonces él mira la etiqueta y decía Lima, Perú. Entonces el tipo viene para acá y aunque tú no lo creas, así se descubre la cultura nazca. ¿Por qué arrancamos por la cerámica? Porque la cerámica nazca destaca por una pregunta clásica, que es la famosa técnica del horror al vacío. Arqueólogos le van a poner la técnica del horror al vacío porque ellos dicen que parece como si el alfarero no quisiera dejar un espacio sin pintar, no que más bien todo lo ha pintado, todo lo ha pintado. No hay un solo espacio sin pintar de la cerámica. Y por eso le ponen como que si al ceramista le diese temor de dejar un espacio en blanco. Y por eso le van a poner la técnica del horror al vacío. Aquí tenemos al famoso dios de los Nazca, que es el dios Om. Míralo ahí, es un dios con cabezas de trofeo. Puedes ver todo su cuerpo está hecho de cabezas. Ahora, cabeza, trofeo. Profesor, ¿qué cosa es eso? ¿Cómo se come eso? Ya en un momento lo vamos a ver. Pero por ahora ve ahí al dios Kong, que es como una especie de zorrito con alas. Está en la divinidad, entonces parte en la parte de Paracas. Estas son las cabezas trofeo. En Papúa Nueva Guinea todavía están los reductores de cabeza. Lo que dice la antropología histórica comparada es que, bueno, primero, cabeza trofeo. ¿Por qué crees que se llama así? Bueno, una cabeza ya sabes lo que es, lo puedes ver. Y un trofeo es algo que tú siempre lo pones a la vista de todo el mundo, ¿verdad? Se le llama cabezas trofeo porque básicamente la gente los exhibe. Varón, señorita. Tengas la edad que tengas ahora, ya estarías casado, estarías buscando pareja en este periodo. Sí, sí, la gente antes era así. Entonces, chica, ¿tú con quién quisieras estar? ¿Con un hombre que no tiene ni una cabeza trofeo o con un tipo que va con dos cabezas trofeo? Cada uno en la cintura. Ya.
los exhibes. En teoría absorbes la energía vital del contrincante y demuestras tú la propia, o sí, sí, vaina así. El dios de ellos tiene que ser trofeo, es normal que para el caso de los Nazcas también haya. Así que para sintetizar todo eso, ¿sí? Vámonos acá a esta parte, letra A, letra B, letra C, letra A, B, C en Nazca y subraya, por favor. Número uno, ubicación, Valle de Río Grande, Ica. Número dos, surgen a partir de la tradición Paracas. La letra C, subraya, subraya. Es una teocracia militarista, de hecho vamos a poner un ratito acá, sí, para que no se me pierda la gente, gente que ya está ya. Muy bien, a ver. Estamos aquí, ya no te pierdas. Vamos acá. ¿Qué subrayan? Entonces, es una teocracia militarista, son sacerdotes guerreros. ¿Qué te digo? Son sacerdotes guerreros. Número dos, letra C, características. Grandes centros ceremoniales como Caguachi, que es la imagen que te mostré anteriormente, y Estaquería. Estaquería era un lugar donde habían columnas, vigas, troncos de árboles. Habían más de 800, 400. Conforme fue pasando el tiempo, creo que quedan 8 en la actualidad. La gente se los sigue llevando, de madera. Y la número 3, grandes obras hidráulicas. Subraya en tu separata Centro Ceremonial de Caguachi, eso está aquí, no seas aquí, Centro Ceremonial de Caguachi, subráyalo, y sigamos avanzando. En religión subraya a Dios con, Dios volador, representante con máscara de felino, siempre con un báculo y una cabeza trofeo, acuérdate de Huiracocha, ¿no? La Estela Raimondi. Es una tradición guerrera de los Nazca bastante extendida. ¿Sí? En la cerámica subraya esto del horror al vacío, vamos a subrayarlo mejor nosotros. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Subraya eso, el horror al vacío, que requiere más de 16 tonos. Ya, un dato que la pre-preguntado. Acuérdate, la cerámica Nazca se hace en unidades domésticas. Eso de hecho está en tu separata, yo solo te lo estoy diciendo porque vale la pena recordarlo. Hay gente que tiene memoria auditiva. La cerámica Nazca se hace en casas, en tu casa, en un lugar como tu hogar, como el mío, así. En cambio, la cerámica mochica se hace en talleres especialistas por artesanos que trabajan para el Estado. Bueno, no te olvides, esa cosa pregunta. Sí, sí, la cerámica Nazca se hace en unidades domésticas. Bueno, esta es más cerámica Nazca, acá puedes ver cómo este tipo está vomitando un arco iris, creo. Sí, ¿no? Parece ahí la bandera del Tahuantinsuyo y la bandera LGTBWX. Okay. Luego tienes aquí al dios Pong, que está degollando a alguien siempre. Esta debe ser una chica, ¿no? Debe ser una señorita, colibrí, ¿no? Maquillaje, las pestañas largas. Va, el horror al vacío. Vámonos ahora a esto que son las líneas de Nazca. También lo pueden preguntar. Toribio Mejía Sexpe, si no me equivoco, fue su descubridor. Él es el único discípulo reconocido como tal por Julio César Tello. De chiste, no es broma. Él. Ahora, cuando descubren las pampas, las líneas de Nazca, siempre hay gente, ¿no? Que mira, tienes que entender, parece, no sé si te suena cargoso, pero tienes que entender que tú estás tratando, y yo sé que lo vas a conseguir en la medida en que perseveres por tus sueños de ingresar a la universidad. El mundo universitario es un mundo que exige ciertas pautas. René Descartes, el método del discurso, creo que es la primera. El caso es que no, postcocción, muy probablemente, muy probablemente. Sí, porque si no te queda como precocción. Pregunta John Egovía, el profesor, ¿la cerámica nazca fue postcocción? Aunque no pregunten eso, muy probablemente fue postcocción, ¿no? Por la forma como la técnica de la pintura. Pero volvamos acá. Sobre las líneas de Nazca hay gente que dice sí, no es para que aterricen naves espaciales y o los viajeros del espacio, ¿no? Entonces, o sea, no, loco. A ver, primero, ¿quiénes son los que van a dar las teorías sobre esto? La primera teoría la va a lanzar el propio Toribio Mejía Sexpe. Él va a decir que muy probablemente son caminos sagrados. Profesor, no entiendo de caminos sagrados. Son
gigantescos, ¿ah? Como para hacer una procesión. Ahora que viene el mes de octubre, ya sabes, el recorrido del Señor de los Milagros tiene un recorrido oficial. Entonces, Toribio Mejía Sexto decía que muy probablemente era así, como caminos sagrados, la gente por ahí hacía danzas o una procesión. Luego vienen dos alemanes, Paul Kossoff y María Rey. Pero no sé si vienen juntos, algunos decían que eran pareja, ¿no? O al menos eso yo escuchaba en el colegio. Pero Paul Kossoff dijo, no, eso es un zodiaco andino. ¿Cómo zodiaco andino? ¿Has visto los caballeros del zodiaco? O de repente tú, ¿no? Tú crees en esas cosas. Porque una cosa es la astrología y otra cosa es la astronomía. Una de esas dos es ciencia y la astrología no es esa. Pero el caso es que esa gente, ¿no? Libra, Virgo, Géminis, Piscis, ¿has visto los caballeros zodiacos? Esa gente. Bueno, él decía que muy probablemente era un zodíaco andino, que las estrellas, las constelaciones, las habían graficado en las pampas de Palpa y de Ica. En Nazca. María Reich, por su parte, y a ella muchos investigadores peruanos la quieren mucho, de hecho hasta en el colegio le enseñamos, es una persona que se dedicó a limpiar las líneas de Nazca. Es una cosa muy loca, ¿no? Que la gente del extranjero venga a limpiar nuestro propio patrimonio, aunque también es entendible. Como por ejemplo en el caso de los extranjeros, ¿no? Yo nunca había visto los puentes como Puente Nuevo, los puentes de aquí en la Panamericana limpios. Qué roche. Pero ya bueno, siguiendo con esta idea, ella dice no, son calendarios astronómicos. ¿Cómo un calendario astronómico? Ya sabes, para la agricultura, solsticios, equinoccios, esto que está acá lo marca. Y bueno, la última, que es a mí la que más me vacila, que es la de Henry Stirling, telares y figuras protectoras. Además me parece la más coherente, pero bueno, ya sabes que son las teorías que se dan acá. Raras veces la ha preguntado, ¿no? A lo mucho te preguntarán qué cosas son o sea, qué se piensa que son, ¿no? Y será una combinación muy general de estas cosas, ¿no? Pero a ver, ¿qué dice Charlie Stirling? Charlie Stirling dice, y por favor trata de imaginarte esto conmigo, en verano cuando hace bastante calor, sobre todo aquí a la gente que vive en Lima, y tú miras al horizonte y no parece como si hubiese agua que se esté evaporando, que está subiendo. Bueno, Henry Stirling dice, muy probablemente estos ven el mismo fenómeno en esa zona desértica donde, como dice Sedapal, el agua es vida y entonces, cuando ellos quieren acercarse hasta esa agua, no pueden, el agua se aleja. Obviamente tú y yo sabemos que es un espejismo. Bueno, yo lo sé en la actualidad, porque cuando era niño yo también me acercaba a esa agua para chapotear y no la conseguía. Bueno, RC le dice que muy probablemente para ellos esa agua es mágica, es sagrada. Como esa agua es mágica y es sagrada, entonces hay que tratar de aprovecharla de alguna manera. Y comienzan a dibujar los animales que ven en su entorno el colibrí, el pajarito, bueno, uno dice que no es un colibrí, es otro tipo de pájaro, el monito, etcétera, ¿no? Y van a unir a estos seres que ven en su vida cotidiana con telares, como con hilos. Recuerda que los Nazca son herederos de la tradición Paracas Necrópolis, tiene que ver con hilos. Entonces, no son pistas de aterrizaje, diría, no es sino más bien es como una especie de gigantesco manto. Entonces, cuando ellos suben al cerro, a la montaña que está por este lado, o sea, si quisiéramos, ¿no? Aquí hay como una especie de montaña, eh, tú vas a poder ver el mismo fenómeno, ¿no? Esta agua mágica, pero ahora atrapada en esta gigantesca red de las cuales en las cuales están las imágenes que representan a estos seres vivos y así van a poder protegerse estos seres vivos con esta agua mágica y telares y figuras protectoras. No creo que la pre llegue a este nivel para preguntarte. No, sí se borraron, Juan Gabriel. De hecho, por eso recordamos a María Reich. A María Reich en el cole, porque todavía estaba viva cuando yo estaba en el cole, la recuerdan mucho porque ella, siendo alemana, va a cuidar y va a limpiar las líneas de Nazca. En realidad creo que tienen rollos porque no sé si pasó el Dakar por ahí o hay invasiones, pero el caso es que ella, María Reich, tuvo que limpiar las líneas de Nazca porque ya habían desaparecido prácticamente. De hecho, por eso han encontrado más, ¿no? Con drones y vainas así. Sí, 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 muy querida María Reich en ese sentido, ¿no? Naidú, dice la dama del desierto, sí. O bueno, no sé si loca, pero definitivamente son más felices los locos. Dicho esto, vámonos ahora, ¿a dónde nos vamos? Ya, vámonos a esto, mira, súper importante. Esto sí, la aprieta también. Varias veces preguntan por las líneas de Nazca, sobre todo porque como hay muchas teorías, como que no se animan a hacer muchas preguntas, pero digamos, tiene cierto sentido
Y esto sí pregunta, las galerías filtrantes de los Nazca. De hecho, Max Zule, ¿te acuerdas? Max Zule es el tipo que inicia este rollo de el origen de las altas culturas en el Perú. Ahora, ¿por qué Max Zule se atreve a decir que el origen de la alta cultura en el Perú es foráneo, viene de afuera, la teoría inmigracionista? Lo que pasa es que él, estudiando las culturas de la costa, y una de las que él estudia es la cultura nazca, porque gracias a él se descubre esa cultura, él, por ejemplo, revisa las galerías filtrantes de Nazca. Esta especie de huecos son aquí en las cochas, y es alucinante. Maxwell dice que remueven más de 500 toneladas de tierra para poder hacer este sistema de galerías filtrantes donde el agua no se filtra al subsuelo. Además, cuando el agua llega a la costa, llega fresca. Y en El Señor de los Anillos, los enanos que hacen un trabajo así, y eso es lo impresionante, ¿no? Una galería filtrante así, de este tamaño, más o menos, ¿no? O sea, ¿cómo haces eso? Eso sí la gente puede preguntar, la tecnología agrícola de estas culturas, así que vale la pena que por ahí tú lo recuerdes. Sí, sí, siempre ocurren cosas así. Pero las galerías filtrantes es lo más. Acuérdate de los cochas o reservorios de agua, está aquí, cochas o reservorios de agua, que básicamente vendrían a hacer estas cosas. Ya. Bueno, dicho esto, vámonos a la libertad, a la cultura moche. Naidu, Naidu, por favor, un número del 1 al 10. Sigamos, vamos a seguir con la lista acá del chat. 6, a ver, vamos a ir hacia atrás ya. Uno, vamos a mencionarlos para que se emocionen. Ego Vial, Astocóndor, Peña Herrera, ¿cuántos voy? Marengo y finalmente Giovanni Bacilio o Basilio, depende de cómo quieran pronunciarlo. En italiano la C se pronuncia como che. ¿Está presente? Bacilio, Basilio. Pasen la voz a Basilio. Ya, sí está presente. Ya, te voy a convertir en presentador. Señala dónde crees tú que está la Huaca de la Luna, la Huaca del Sol, Trujillo, la ciudad de la eterna primavera, la cultura mochica. Dale. Muy bien, gracias. Sí, esa gente está presente. Muchas gracias por interactuar en este espacio. Aquí, ajá, sí, muy bien, ahí en la ciudad de la eterna primavera, ¿verdad? Yo he ido una vez y he ido a Trujillo. Bueno, esa es la expansión de la cultura mochica, una cultura evidentemente costera. Todas las imágenes que nosotros vamos a ver ahora, sobre todo en los murales, los frisos de barro, en su mayoría pertenecen a la Huaca de la Luna. De hecho, la Huaca de la Luna es el único lugar abierto. Son de las dos huacas más representativas de la cultura mochica, aunque no son las únicas. Subraya, por favor, en tu separata, y en esta parte donde dice moche, subraya Lambayeque de la Libertad, la expansión, características, primer guión, subraya, subraya, son estados o reinos independientes. Ese dato es un dato importante, ¿eh? No es un gobierno unificado, son varios señores. La mejor imagen para que te la lleves en la cabeza, el señor de Zipán es uno de esos señores, ¿bien? O sería uno de esos señores importantes. Son gobiernos teocráticos y militaristas, o sea, hay una casta de sacerdotes guerreros también bastante fuerte, bastante poderosa. Todo el mundo imita a Yapaec, ahorita lo vamos a ver. Guión número 3 en características, subraya, tiene una integración cultural gracias a la lengua, que es el muchic, y a compartir un culto al héroe o al dios Ayapaec, y además un mismo estilo artístico compartido. En su cerámica, sobre todo, y en su orfebrería se va a ver eso. Donde dice Ayapaec en tu separata subraya colmillos de jaguar, tocado de felino y pluma de serpiente. Eh, una divinidad importante. Profesor, no sé dónde está eso. A ver, vamos a ver. Eso está por aquí. Mírenlo ahí a todos Ayapaec. Bueno, de hecho, aquí está esta imagen. Este vendría a ser Ayapaec. Algunos arqueólogos dicen que si tú lo miras de perfil, entonces ese es un corte, ese es un corte y lo miras de perfil, tienes la cara del lanzón monolítico. Este es Ayapaec. Un dato curioso de la iconografía mochica es que para la actualidad se considera, escúchame, documental, realista y naturalista. ¿Por qué? Porque lo que el alfarero o el artesano ve, eso es lo que él grafica. Lo que tú, bueno, o sea, a mí cuando uno lo escucha así, a mí me sorprende, porque si tú miras acá, tienes a Yapaek, que es este mismo tipo que está acá. Pero ¿has visto de qué son sus látigos? O sea, ni Kratos en God of War, ¿no? ¿Se ha jugado Kratos? God of War, el tipo tiene cadenas, ¿no? No, acá este Yapaek es más malandro y tiene serpientes. Pero le dices, tiene serpientes. ¿Te imaginas caerte a latigazos? No, loco, te caes a serpientazos. Entonces, ese es Ayapaek. ¿Bien? Luego, ¿qué más tenemos? Vámonos a la página siguiente, entonces, separata.
En la parte de economía, subraya, los recursos marinos, comillas, ¿no? Los recursos marinos están combinados con una agricultura avanzada y técnicas de irrigación. Sí, ya eso es. En arquitectura, vámonos un poco más hacia abajo. Tu, turu, tu, tu. Subraya, por favor, en arquitectura, centros urbanos ceremoniales, uso de adobes marcados. Eso sí, subrayalo porque sí, 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 eso se me han preguntado alguna vez. La gente alrededor de estos templos tributaba con adobes. Cada pueblo o cada grupo familiar marcaba los adobes para que lleven la contabilidad de cuánto se estaba pagando como tributo, como impuesto. Los sitios más representativos, la Huaca del Sol y la Huaca de la Luna, recuerda que las imágenes que hemos visto, por ejemplo, esta, y no, esto no es, esto lo tengo acá. Esta es una reconstrucción, por ejemplo, de la Huaca de la Luna. Ahora vamos a ponerlo acá así. Ah, a full color, como puedes ver. A veces uno pierde un poco la noción de las cosas, porque cuando uno mira las cosas históricas, uno las ve como están en la actualidad, pero hay que entender que eso no, esto tuvo un apogeo, tuvo una época de vida útil. En la Huaca de la Luna van a encontrar para esta zona de aquí más de 30 sacrificios, salvajemente degollados, desde acá. Esta es la Huaca de la Luna. Luego, ¿qué más tenemos? A ver. Bueno, estos son los frisos de barro, ¿eh? Los frisos de barro que se encuentran en la Huaca de la Luna, esto que tú puedes ver aquí a colores, acá lo vas a ver así. Todo esto pertenece a la Huaca de la Luna, la Huaca del Sur todavía está tapada. Y este es Ayapaé o el dios degollador, también le decían antes. Esta se le conoce como la rebelión de los artefactos. ¿Te acuerdas que te decía que la cerámica y la iconografía mochica era realista, naturalista? Bueno, los arqueólogos hasta ahora teorizan sobre esto porque aquí lo que se ve es a un sujeto cuyas herramientas lo están atacando. Todo el mundo lo mira así y se lo van a almorzar. ¿Qué cosa habrá sido? Bueno, definitivamente los objetos no cobraron vida propia y lo atacaron. Personalmente, a mí me gusta pensar que bueno, era un artesano conocido, famoso, y de pronto hizo una tontería y todo el mundo lo limpió con sus propios objetos. A pensar que los objetos salen solos, pero se le conoce como la rebelión de los artefactos. ¿Por qué te lo cuento? Porque solo una vez lo he preguntado, creo que fue para el ciclo extraordinario, para colmo, ¿no? Entonces, ya te vale la pena que tú lo conozcas. Luego de esto, la cerámica mochica, los huacos retratos, los huacos eróticos. Mira, esto parece la selección peruana de fútbol, ¿sí o no? ¿O lo es? No, son huacos mochicas, míralo ahí, la blanquirroja. Características de la cerámica mochica en términos físicos. Son huacos, es escultórica, se modelan a mano en talleres especialistas que trabajan para el Estado o para estas ciudades-estado, collete con estribo, pícroma, porque solo usan dos colores, como puedes ver aquí, el ocre, que vendría a ser rojo, y el crema o blanco. Este se parece a uno de mis primos. Miren. Hay otro que está sonriendo, ¿no? Este se hizo con la rinoplastia. Así como lo ve, Tello hizo su tesis en medicina. Tello es graduado por la Universidad de San Marcos en medicina, licenciado en medicina humana. Eh, ¿Saben cómo hizo Tello? Sustentó su tesis. Tello comprueba de que la sífilis existía antes de la llegada de los españoles en Perú. Y uno de los argumentos que Tello usa para comprobar esto van a ser los huecos moticas. ¿Por qué? Porque son tan realistas, ese Tello, que se ven los síntomas de la sífilis reflejada en los huacos, en los rostros de los huacos. Y así Tello consigue su título de medicina. Pero le vaciló tanto la arqueología que finalmente la dejó y se dedicó a eso. Bueno, lo que tenemos aquí sigue siendo la iconografía. ¿Ves? Este cuchillo es cuchillo ceremonial para los sacrificios. Esto es los huacos eróticos mochita. Están vinculados definitivamente a un tipo de ritual, de ritual relacionado a la fertilidad o a la época de sequía. Es cosas lo que yo te puedo decir, porque tú ya eres un estudiante y no, para que no vayas por ahí alucinando por la vida, que del 100% de los huacos mochica, solo el 3% son huacos eróticos. Vas a encontrar de todo, ¿ah? Dúos, tríos, solitarios, con animales, o sea, de todo. Pero lo interesante es que solo el 3% de todos los huacos, de toda la cerámica mochica, son huacos eróticos. No lo digo yo, en realidad lo puedes buscar, lo puedes confirmar, solo que a veces la gente le presta mucha atención a eso. Voy a hablar más de estas cosas sin que sean tabú.
Bueno, luego tenemos al señor de Zipán. El señor de Zipán es todo un personaje. Es el único gobernante antiguo del Perú prehispánico cuya tumba no hemos encontrado intacta. De hecho, aquí tienes toda la gente con la que se le enterró. Dos guerreros, un niño, un perro peruano, a una esposa, tres guerreros, perdón, y aquí está este tipo. ¿Tú te imaginas a este hombre caminando por la guata del sol o de la luna, en la ciudad de la eterna primavera, donde hace un solcito bien rico? Este tipo es un caballero del zodiaco dorado. ¿Tú te lo imaginas brillando este hombre? Cuando él habla, de su boca sale luz, um, porque son seres con poderes divinos, se supone, ¿no? Para la gente que lo gobierna, para que la gente que él gobierna, son personas que tienen poder, tienen algo de divino. Tendrías que imaginártelo este tipo después a las 12, 1, 3 de la tarde, ¿no? Por favor, así andaba por la calle, sí, así andaba por la calle, el tipo todo aparitente, ¿no? El hombre se mueve y brilla, ¿no? Brillan sus orejas, brilla su boca, brilla su cabeza, brilla su pecho, brilla todo. Luego, estos son los objetos que se van a encontrar. Los mochicas de orfebrería también van a destacar mucho. Esto que tú ves aquí es un arete, y sin ánimos de nada, pero si tú miras esta parte de acá es una nariguera, que es lo mismo que él tiene en su ajuar, pero es un trabajo tan bien hecho que tú la nariguera del arete la puedes mover y se mueve literalmente. Aquí tienes a los dos guerreros, estas son piedras semipreciosas. La técnica de esto es el repujado, que básicamente es hacer esculturas a martillazos con metal. Tienes aquí un collar de maní, de plata, de oro, plata, cobre, acá no hay bronce, el bronce se va a lograr en el periodo siguiente. Este es el cuchillo ceremonial, las divinidades, con la orfebrería, muy chévere. Y luego tenemos a la señora de Cao. Por cierto, el señor de Zipán lo va a descubrir Walter Alba en 1987. Y a la señora de Cao, que antes era dama, antes se le conocía como dama. En el 2006 van a descubrir en la expedición de Rébulo Franco a la dama de Cao. ¿Por qué pasó de ser dama a señora? Lo que pasa es que cuando la pasaron al tomógrafo, en el tomógrafo descubrieron que tenía un bebé dentro de la barriga. Y también, mira, ven, la chica es una divinidad, morada de pies a cabeza. Tiene tatuajes o tenía tatuajes en las pantorrillas y en las muñecas de serpientes y arañas vinculadas con los ciclos del agua en el norte. Y los arqueólogos no creían que pudiese existir una sacerdotisa. De hecho, la cerámica ya lo mostraba ella. En la cerámica mochica se veía una sacerdotisa con cetros y con tatuajes de serpientes y arañas. Pero los arqueólogos, y eso se sabía en 1990, pero los arqueólogos decían, no, de repente es una pastrulada del alfarero que se alucinaba con una mujer sacerdotisa, pero no, en realidad sí existía cuando se encontró la tumba de la señora, ahora es señora de campo. Bueno, luego de eso, vámonos ahora al horizonte medio. Del horizonte medio, chicos y chicas, ya creo que nos queda. ¿Cuánto tiempo nos queda ya para acabar la clase? Eh, ajá, no sé cuánto tiempo nos queda. 14 minutos ya, entonces vamos a aprovecharnos para estos 14 minutos del horizonte medio. Sí, ya está. Horizonte medio. Usamos la clasificación de John Rowe porque para lumbreras solo existe el Imperio Wari, no hay Tiahuanaco. En cambio, para la presa de Marcos sí hay Tiahuanaco, sí hay Wari. Características generales. Número uno, se difunden dos tradiciones culturales si seguimos la regla del estilo cerámico, y es cierto, hay dos estilos cerámicos que se diferencian para la cultura de Tiahuanaco igual. Número dos, construcciones de enormes complejos urbanos. Sí, sí, sí. Sobre todo lo vamos a ver en Viñaque, por ejemplo. En Paipicala, que es la capital de la cultura tiahuanaco, Viñaque para la cultura Wari, culto al dios Huiracocha, al dios de los báculos, sí, solo que, a ver, cuando estudias esta parte de la clase, trata de estudiarlo desde dos cosas muy interesantes, como están en el mismo periodo y forman un horizonte, estudia sus diferencias y sus similitudes. Una cosa que se parecen es en el dios Huiracocha, solo que para los tiahuanacos parece ser era más importante. En cambio, para los Wari, el dios Visco, el dios Llorón, sí, porque estaba mucho de enojo y lloraba. Entonces no era tan importante. Más bien, si lees en tu separata van a decir que Wari es una cultura secular. O sea, la parte religiosa no primaba. En realidad eran guerreros y políticos, por así decirlo, y así se expandían. En cambio, los tiahuanacos no. Luego, consolidación del Estado. Esto es un dato importante. En los Andes centrales. Eso se va a ver con Tiahuanaco y con Wari.
Vámonos en todo. Esto es la expansión, por cierto, esto es la expansión. Profesor, ¿dónde está Taipicala, Tiahuanaco? A ver, vamos a poner un color así. Aquí, ¿ya? A orillas del lago Titicaca, y como pueden ver, la capital en la actualidad está para el lado más tirando para Bolivia. Y en cambio, Huari, Vinaca, en Ayacucho, aquí está la expansión Huari. Puedes ver hasta dónde han llegado cada uno. Mira, estos llegaron hasta Cajamarca, los Huari. Y bueno, vámonos para acá. A ver, chicos y chicas. Primero, este es un monolito. Todas estas imágenes pertenecen a la cultura tiahuanaco. Alrededor del lago Titicaca, las orillas del lago Titicaca, y se va a desarrollar esta cultura super archi mega recontra interesante. Y aquí lo que tenemos es el monolito fraile, si no me equivoco. Estos monolitos, además de que son de una roca muy difícil de trabajar para tallarla, miden más de 4 o 5 metros de altura. El monolito Bennett, si no me equivoco, es uno de los más grandes. Luego, profesor, ¿qué son estos? ¿Cabezas clavas? Sí, son cabezas clavas, pero no son, digamos, como los que vamos a ver para la cultura chavín, no tienen características diferentes si los quieres ver bien. Luego aquí tenemos a la... San Marcos lo preguntó así, ¿eh? ¿Dónde se encuentra la mejor representación del dios Huitzilopochtli, la representación mejor lograda? ¿Cómo mejor lograda? O sea, la más bonita, la más detallada. Ya, en 3D, así, para que lo puedas toquetear. La portada del sol de la cultura tiahuana. La respuesta era eso, no había vuelta a quedarle. Estos son querubines, ¿eh? Estos son querubines. Es así la portada, está así. Antes estaba así, porque creo que ya se la han trasladado, pero estaba así, era una puerta que estaba así. Y entonces se rompía la cabeza porque decían, ¿qué marcará un solsticio, un equinoccio? ¿Qué rituales habrán hecho en este tiempo? Será una puerta tridimensional para que te lleve a otro cosmos, otro universo. Esto es Taipitala, la capital de la cultura Tiahuanaco. ¿Ven? Aquí hay más cabecitas clavas. Y tenemos otra perspectiva de esto, aquí está. Ajá, sí, el monolito fraile, Ponce, aquí está. Podemos ver acá. Bueno, dato interesante de la cultura tiahuanaco, subráyalo por ahí, porque yo creo que debe estar separada. Ellos consiguen el bronce. Los tiahuanacos se expanden, se piensa por dos cosas. Uno, prestigio religioso, y otro, porque tienen la tecnología del bronce. Ya sabes que el bronce es un metal mucho más resistente, sobre todo a la hora de hacer armas o para herramientas. También es resistente porque puede ser usado para hacer herramientas. En tu separata rápidamente subraya la ubicación, altiplano, estamos en bueno, subraya altiplano boliviano, sur del Perú y el norte de Chile. En política, que me parece algo importante, es un estado teocrático, expansivo, colonizador. Esa es una diferencia con Huari, porque Huari es un estado secular, o es un estado militarista y expansionista. Los Huari sí se expanden por una cuestión militar, los Tiahuanaco no. En economía subraya tienen una ganadería de altura, desarrollan un control vertical de pisos ecológicos muy importante. Acuérdate de tu clase de geografía, Javier Jorge Vidal, Suni, Quechua, Janca, Rupa, Omagua, Chala. Bueno, los tiahuanacos, como están en el altiplano, tienen colonias en cada piso altitudinal. Y luego está, subraya, el guaruguaro o el camellón, que es lo que tú puedes ver aquí en la pizarra que diga en pantalla. Sí, lo que puedes ver en pantalla. ¿Por qué le llaman guaruguaro camellones, profesor? Bueno, lo primero es porque parecen como jorobas o camellos, ¿ya? Viene así. Yo estaba en el altiplano andino en el lago Titicaca. Llegué a las 5 de la mañana. Tenía 2 pantalones, 3 medias, un chullo, 3 chaquetas, un polo. Y aún sí me pelaba de frío. Lo que sucede es que en el altiplano andino, a más de 3.500, 3.800 metros de altura, en la madrugada las plantas se congelan y se mueren. Sin embargo, lo que descubrieron los tehuanacos era que durante el día el agua absorbe la radiación y esa radiación era expulsada en la noche y eso generaba, espérense, me he equivocado, eso generaba un microclima que se eleve la temperatura en esta zona. Y eso permitía que las plantas pudiesen crecer y resistir el friaje o la helada en el altiplano andino. ¿Cómo se llama esta tecnología? Guaruguaro Camellones y le pertenece a sus amigos los tiahuanacos. No te olvides de eso porque de hecho preguntas. Bueno, aquí tenemos cerámica tiahuanaco. Esto es un quero de cerámica tiahuanaco. Los queros incas, bueno, van a ser en su mayoría de oro o de plata. Este es el monolito Bennett, una bestialidad, más de 5 metros de altura, y este es un hacha de bronce de la cultura tiahuanaco. Ah, esto es Huari. Esto es un plano de una ciudad Huari. ¿Por qué te tiene que impresionar? Primero porque está amurallada completamente. Los Huari cuando van a invadirte, ellos no se meten a tu pueblo. Los Huari lo que hacen es esto, que es una ciudadela amurallada, y a eso lo llaman, no recuerdas, cabeza de región. ¿Qué le llaman cabeza de región a esto? Porque desde esta zona de acá, los Huari van a controlar otros lugares.
Wari van a controlar otros lugares. Ah, subraya en tu separata. Wari es la fusión de tres culturas. Una pregunta clásica que tú te tienes que saber de memoria. Wari es la fusión de la cultura Huarpa, que queda en Ayacucho, Nazca y Tiahuanaco. Tiene esas influencias en todo caso. Capital, Iñaki o Huari, que en el departamento de Ayacucho. Y los Huari, subrayan tu separata, porque eso sí, ya la he preguntado, y ya con eso nos estamos acercando al final de la clase. En características generales, profesor, ¿dónde está eso? A ver, la señorita me dio preguntas si habla de pisos ecológicos por primera vez con esa cultura. Que nosotros sepamos, la ciencia cierta, sí. Por primera vez se habla de pisos ecológicos con la cultura tiahuana, con el control de los recursos. Pero Wari también tiene control de sus recursos, solo de una manera diferente. Ellos hacen cabezas de región y a partir de ahí gobiernan una serie de pueblos. Pero, ¿por qué estaba acercándome acá y ya se me acaba la clase? ¡Ay, ay, ay! A ver, chicos, dale, para que subrayen, porque ya la clase ya prácticamente está acabando. Vámonos acá. Tu. ¿Dónde está? Pero en la portada del sol, ya eso ustedes lo leen, sí, aquí está la portada del sol, monolito fraile, se ve. ¿Dónde está? Acá. Cronología en economía. ¿Dónde está? ¿Dónde está circular? El estado circular humano. Características generales, ya ahí sí, subraya, por favor. Son tres tradiciones culturales. Ay, tú tienes que leer todo esto, ¿no? Ya sabes que aprieto para preguntar. Tres tradiciones culturales, Huarpa, Tiahuanaco, Nazca. Huari es un estado militar expansionista y colonialista, su capital es Viñate, tienen centros administrativos conocidos como cabeza de región, que era lo que te estaba graficando hace un momento. ¿Qué más? Ah, ya. Ellos elaboran la primera red de caminos. Chicos, eso es un dato muy importante. Yo sé que tú conoces, aunque sea de casualidad, o has escuchado hablar del Capac-Ñan. Ya, el Capac-Ñan es el de los incas, que va desde Ecuador hasta la frontera con Argentina, atravesando Bolivia, la actualidad Bolivia. Y sí, sí, el caso es que los que sientan las bases del Capac-Ñan, los primeros que ves en integrar los Andes a través de una red de caminos son los Huari, como dice tu separata. Luego los incas heredan esos caminos y los llevan a su máxima expresión. Y Tiahuanaco, de los Tiahuanacos toman el culto del dios de las varas o el dios Viracocha, o también conocido como el dios Visco. ¿Por qué lo conocen como el dios Visco? Bueno, acá creo que está. Está mucho de un ojo, ¿ves? Está mucho de un ojo. Acá se ve. Está mucho de un ojo. Este es Waria, este es el dios Waria. Bueno, dicho esto, en cerámica, tenemos la cerámica acá. Waria es un estado secular, profesor. ¿Cómo secular? O sea, no se rigen por una clase sacerdotal, sino más bien son guerreros o son políticos, como uno lo entendería en la actualidad, pero no se rigen por una clase sacerdotal. Y bueno, aquí están los estilos cerámicos. El estilo pacheco se caracteriza por eso, ¿ah? Tiene una especie de llamita, una llama, y mientras que el estilo robles moco es como una urna. Y bueno, ya vamos a ir acabando. Esto es un gorrito Wari, un gorro que le pertenece a la élite Wari. Y en el urbanismo Wari destaca su alto grado de planificación urbana con sus centros administrativos. ¿Por qué es destacable esto? Cuando los españoles llegan y ven ciudades como Viñaque, por ejemplo, le preguntan a los incas, ¿quiénes han hecho eso? Y es gracias a los incas que nosotros sabemos que ellos se llaman Wari, porque los incas dicen, eso lo hicieron los Wari. Y entonces los españoles, ¿por qué se sorprenden? Porque una ciudad planificada con calles rectas, o sea, edificios de dos pisos, plazas rectangulares, ciudad amurallada, eso es una ciudad europea, decían los españoles. Y yo no sé si por fregar o por coincidencia, los incas les decían, y también eran barbudos como ustedes, les dicen, ¿no? Entonces, algunos empiezan a alucinar pensando que aquí habrían llegado misioneros cristianos, enviados, eh, o que habían llegado europeos, empiezan a alucinar así. ¿Cómo reconoces que esta urna es Wari? Por la carita que está acá, ¿ya? Por la cara que está ahí, ¿sí? Y esto es ya el estilo Pacheco, como les venía diciendo. Luego, ¿qué más tenemos? Esto es indumentaria de la élite Wari. Y esto sí me parecía importante que por ahí lo puedan revisar. Es la primera vez, de hecho, que lo ponen, ¿no? Es una cronología de, o sea, cuando aparecen estas culturas,
comparada con historia universal. Es la única imagen que he tomado del PPT que me manda la PRE, porque la PRE manda un PPT para hacer esto. Pero no sé, alguna pregunta aquí, porque yo ya mando la encuesta y ya nos vamos, ya el doctor Luis Miguel ya me está diciendo, profesor, ya está, ya estamos para hacer, sí, sí. No, todo está bien entonces, todo claro. Solamente por ahí les pongo un video si hay tiempo para poner ese video. Chicos, conmigo será entonces hasta la próxima oportunidad. Meteré un screenshot ahí a esto, o ya después tú ves la grabación. Vale la pena que lo veas, ¿no? Puede ser que por ahí alguien se le ocurra preguntar. No creo, pero por si acaso. Y Egovial dice, profesor, las claves, ¿cuáles son las claves? No, no lo borré, no puede ser. A ver, vamos a ver. Acabo de borrar un PPT. Qué desgracia. Ya, esperen, me voy a volver a subirlo porque lo acabo de borrar. Para darle las claves, porque si no, no. Ah, no, no, acá están las claves, a ver. No, no están las claves. Turun, turun, turun. A ver. Quería pasar un video, pero ya ahí está. El gobierno pedía las claves, vamos a darle las claves, porque si no, vamos a la fija. El examen todavía es entre 2 semanas. Ya, pero ya les he estado dando ya. Es que le preguntan siempre cosas así, los queda de la separata en todo caso, siempre, todo, lo más minucioso, hasta las lecturas. Hay profesores que les gusta agarrar cosas de la lectura. A ver, vamos a ver. Se me consume el tiempo. Ya, la número uno, la letra D, subraya ahí, la letra D de dioses. La número dos es la letra A de Alondra. La número tres es la letra C de Cristian. La número cuatro es la letra D de divinidad. Y la número cinco es la letra D de Darío. Bueno, les mando la encuesta hasta que me pide la pre, chicos. Conmigo será hasta el martes. Vamos a ver este martes. Wow, porque no hay vacaciones. Vamos a iniciar la encuesta. Conmigo será hasta la próxima oportunidad. Nos vemos este martes, ¿no? Vamos a hablar de Roma, de Grecia, sí. Gente por ahí viendo la película 300. Vamos a hablar, por cierto, de los espartanos, de esa mancha, toda esa gente. Vamos a tirarle dedo a la gente que no participa de la encuesta. Uy, mira, aquí he vuelto a ver este nombre. Álvarez, tutora, sí, Álvarez Vizcarra, está ahí colgada esa persona también. A ver, ¿quién más está? Zuca también, ¿no? Sí, sí, también está Zulca, Villanueva, tutor, sí, sí, Villanueva, esa gente está ahí, no está haciendo nada. ¿Quién más? ¿Quién más? Está Álvarez. Y Mariño, de esa pandilla, esa manchita de allá atrás. Bien, chicos, nos estamos viendo, cuídense mucho. Yo voy a parar esto de una vez y conmigo será hasta la próxima oportunidad. Nos vemos.